De 11 a 13, Segunda Mañana. Conducción, Sofía Romano. Producción, Lucas Lavandera. Segunda Mañana. Hoy tomé agua para despertarme. Erradiqué el café. El primero y el segundo de mis horas consiguientes al abrir los ojos. La decisión la tomé de madrugada. O la madrugada en sí misma tomó la decisión. Una madrugada difícil, de sueños intensos, esos denominados pesadillas. Cargados en detalles, esos que no te dejan descansar, que te hacen despertar más cansada de lo que en realidad te acostaste y que alborotan el descanso para no dejarlo ser. La decisión no es un detalle menor. A veces todo eso que te encanta no te hace tan bien y hoy identifiqué que la cafeína no iba a ser una buena aliada. Tenía que bajar, seguir activa, pero bajar. Como el efecto que tengo cuando nado en el mar. En esos minutos me traspolé ahí. Aún bajo la frazada, el mundo onírico se difuminó con el consciente e intenté conectar con la sensación del cuerpo tocando el agua. Las experiencias cuando son relevantes se anclan de alguna manera en sitios de tu mente y quise ir ahí, entrando al mar, los tobillos mojándose, las rodillas. También me pensé mojándome las muñecas para templar el resto del cuerpo como me enseñó mi padre. Y también caminando lentamente. Intenté escuchar el sonido del agua, unas olas que rompen suave y seducen a quien sea que estén en la orilla. Entro al agua, me sumerjo. El sonido abajo del agua, otro universo. Salgo a la superficie y respiro. Miro el horizonte. Pego unas brazadas para adentrarme un poco más y poder acostarme. Hacer la plancha debe ser de las mejores cosas que puede hacer un humano en este planeta repleto de agua. Me quedo ahí. Inhalo, exhalo. Pienso en este instante que esto es lo más parecido a meditar que he hecho en mi vida. Y no está tan mal. Salgo de ese trance porque tengo que salir de la cama, me tengo que ir a trabajar. Voy a la cocina y miro el café de reojo. O el café me mira a mí, no lo tengo claro. Ginebra salta haciendo parkour, es algo que hace bastante seguido, y se choca contra el bidón de 3 litros. Lo tira. ¿Me lo tira? Hoy es un día de agua. Epílogo. Llego a la radio, me invade el olorcito a café, pero me controlo. Minutos antes de salir al aire, el productor me ofrece uno. Digo que no. Y me repito. Hoy es un día de agua. Necesito un poco de su paz. Sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Muy buenos días, es un placer comenzar esta nueva semana cuando se cumplen hoy 3 meses de que la Diaria Radio esté en este nuevo estudio, con esta antena, en este nuevo formato, con esta nueva programación. Así que es un gusto estar aquí con ustedes, siendo lunes 6 de julio del 2026. ¿Cómo estás, Lucas? Muy bien, muy contento de estar aquí nuevamente, Sofi. Qué locura, ¿no? 3 meses, realmente ya lo hemos hablado en más de una oportunidad, pero no me canso de decirlo. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Te parece más o te parece menos? ¿Te da esa sensación como de que hace mucho más tiempo que estás en esta? Porque es una rutina obviamente bastante intensa. Vos aparte estás produciendo 2 programas, no solamente uno, que eso a veces que la carga hace que tal vez pueda parecer más tiempo, o no, o al revés, decís, voló. No, a mí me da la sensación de que voló. No sé cómo lo vís vos. Yo siento que hace tiempo estamos en esta. Sí, a mí también. A mí me da un poco esa sensación. De hecho, ayer lo comenté de que hacía 3 meses que estábamos y alguien me dijo, como, 3 meses nada más. Alguien que escucha el programa, claro, ¿no? 3 meses nada más. Para mí hace toda una vida que están.
Es que creo que es propio de una percepción ya colectiva que tenemos del tiempo en la cual no nos damos cuenta de lo rápido que avanza. Puede ser. Así sucede muchas veces. Quiero invitarles a ustedes que están del otro lado escuchándonos a que ya nos escriban el 099-891-888 para contarnos no solamente desde dónde nos escuchan, si es de la 97.9 FM en Montevideo, 102.5 en Maldonado, 90.9 en Colonia o en cualquier otro lugar del país y del mundo, a través de YouTube, a través del streaming. Pero bueno, también nos cuenten si les da esa sensación de que hace mucho más tiempo, si les da esa sensación de que no, de que pasó muy rápido. O de que dejaron el café, pueden contarnos eso también. También me pueden contar a ver si les pasa eso de que a veces cosas que tienen incorporadas en su rutina y que realmente las necesitan para hacerla más llevadera, se lo tienen que cortar un poquito, ¿no? Que decir, bueno, hoy no es un día para hacer algo que hago todos los días. No, es interesante también esto que vos contabas, Sofi, de cómo a veces encontramos como ese pequeño clic para dejar de hacerlo. Que a veces no siempre lo tenemos, a veces nos cuesta darte cuenta, a veces no tenemos una mascota que nos hace darnos cuenta de que tenemos el bidón de agua allí enfrente. Yo me siento muy identificado con eso que vos decías respecto al refresco cola. Ah, mira. Cuando me independicé, claro, me di cuenta de que yo decidía qué era lo que consumía. Y al yo decidir me di cuenta de que tenía vía libre para consumir todos los días refresco cola. Locura total. Locura total. En un momento dije, tenemos que poner un stop. Y a partir de ahora, entre semanas, solo consumimos agua. Qué bien. ¿Y lo pudiste lograr? Lo vengo logrando. Sí, hace un año que estoy abstemio de refresco cola. Te lo dejas para darte un gustito y vas a los fines de semana. Es mi gustito de los fines de semana. Está muy bien. En mi casa lo que sucedió fue que era algo que en un momento se empezó a consumir bastante más seguido y pasó a ser de que si no había refresco no había cena. Era como que la comida no era comida. Entonces a mí me repeló. Y cuando me independicé me fui justamente por lo contrario. Claro, acá se toma agua. Acá se toma agua, me gusta el agua, me encanta tomar agua fresca. Y justo este fin de semana, voy a decir la marca, no me importa. Está bien. Este fin de semana estuve en un encuentro hermoso con amigos y amigas. Arranqué tomándome un whisky, no le voy a mentir a la mejor audiencia que tiene este país. Y después de tomarme flor de whisky y de comer una picada espectacular, me dio mucha sed. Se ve que vengo conectada con el agua estos días. Me dio mucha sed y había agua de botella de vidrio con gas. Es otra cosa eso. Helada. Otro tipo de producto. Había Sirte. Está bien. Tremendo chivo. Está bien. Esto, y es gratuito esto. Uno de los mejores stickers que tengo y que más uso, el que decirte. Esto no es chivo, vamos a decirlo, porque acá no hacemos este tipo de publicidad. Sea Sirte o sea otra, que deben haber un montón. Mismo hay algunas que son de sifón. El sifón todavía. Es espectacular. El sifón está lo buenísimo. más grande que hay. Pero de verdad que cuando me fui, le digo a la dueña de casa, gran amiga, Birrita, a mi amiga Birrita, le digo, Birri, perdón que me tomé como 2 botellas de agua. No le pedí perdón por haberme tomado el whisky, le pedí perdón por haberme tomado el agua. Estaba deliciosa. Aparte, lo disfruté especialmente. El agua con globos tiene otro sabor. Totalmente. Te saca la sed de otra forma. Raspa. El primer trago raspa, pero después se disfruta. No, es tremendo. Realmente me dio muchísima satisfacción. Bueno, ya hay un montón de mensajes. Al 099-891-888. Hermosa la lectura del arranque. Nos decía Fernando. Gracias, Fernando. Te mando un gran abrazo. Un placer escucharlos. Qué amable rutina. 3 meses ya. Muy bueno ese inicio de segunda mañana, Sofía, me dice Lilian. Gracias, Lilian. Te mandamos un abrazo. Feliz cumplemes, nos dice por acá Carmen. Buenos días, Sofía, Lucas y todo el equipo. Me encanta la apertura de Sofía. Espero que la de hoy sea tan reflexiva como otras tantas. Esto fue en la previa. En la previa. Bueno, ahora decime qué te pareció, Carmen. Creo que tuvo algo de reflexión, sí. Y otra cosa que también quiero que ustedes me cuenten es si hacen ejercicios de meditación. A mí me han tratado de instruir y he tenido la predisposición de ir, por ejemplo, a una clase de yoga y meditación. Y soy muy mala para eso. O sea, me cuesta muchísimo, de verdad, que mis pensamientos desaparezcan y que hago el sonido de vuelo, porque dicen que en la meditación, cuando aparecen tus pensamientos, es como que no tenés que ponerle, o sea, que darles un palazo, sino como que dejarlos que transiten y se vayan.
y nunca pasan. O sea, para mí quedan ahí revoloteando, si se van bien en otros, me cuesta mucho de verdad meditar, y hoy de mañana me pasó de que no fue que medité, pero estuve como en este viaje y después dije, Y se dio naturalmente. esto es algo medio parecido, o sea, Es algo a lo que te podrías acostumbrar. no lo sé, seguramente no, seguramente no. Es un día de agua, Lucas. Veremos en el futuro. Uno es mejor que cero. Eso seguro. Sofía, un placer escuchar atenta a tu previa, es un regalo para el alma. Me dice por aquí Tarika de Solimar. Muchas gracias, Tarika, te mando un gran abrazo. Bueno, todo es un montón, pero una cátedra de comunicación, cada vez más grande la Sofi. Gracias, Rolo, de Brazo Oriental. Qué grande Rolo. Sabés que me cuesta leer este tipo de mensajes y lo leo porque ya te empiezo a querer. Felices 3 meses nos dicen aquí para todo el equipo. ¿Qué pasó con el café? A ver, porque creo que arranqué a leer uno acá, ahora sí. ¿Qué pasó con el café? ¿Es por una situación particular de Sofía o por el café? No, creo que fue por una cuestión de eso. A ver, el café tiene cafeína. Sí, claro. ¿no? Las cosas como son. Hay café descafeinado. Alguien de esta emisora, no voy a decir quién, me lo recomendó. ¿Y qué le dijiste a esa persona? Y le dije, ¿estás seguro? No trabaja más acá. Me dice, Por eso no, mismo. labura acá, labura muy bien. Y no, y son de esas cosas que igual la vida me ha enseñado que nunca tengo que decir nunca, porque ya he dicho muchas veces, nunca voy a hacer esto. Y son cosas que de hecho se han incorporado a mi rutina y a mi vida laboral. Nunca voy a hacer televisión, es un caso. Nunca voy a hacer sala de musculación, es otro caso. Nunca voy a tomar café descafeinado, no. Espero que no me pase, pero siempre creí, Lucas, que antes de eso, no sé, me tomo un té. ¿Me entendés? Pero hay que dar una oportunidad, hay que darle una chance, porque aparte uno está como muy acostumbrado al café y a su cafeína y a veces no se da cuenta realmente de lo eléctrico que te termina dejando, porque uno ya vive como en esa constante electricidad. Sí, eso seguro. Y bueno, y ni que hablar cuando tenés una madrugada en la que no descansás, cuando estás sobregirada o sobregirado, cuando estás sobreestimulado o sobreestimulada por la vida misma. Claro. Creo que es un buen llamador como, bueno, ese día tratar de sacar todos los factores ajenos y externos que exacerban Claro. todo eso y tratar de bajar un poco. Un chocolate caliente, de última. Qué rico, me encanta el chocolate caliente. Me gusta otra cosa que creo que la otra vez Flor Curcio, si mal no recuerdo, dio la receta y si no se la pido que la dé mañana. Ustedes me pueden ayudar y vos capaz también, Lucas, que tienen mejor memoria que yo. La Golden Milk, la llamada leche dorada. Creo que lo mencionó. ¿Crees Estoy casi seguro. que lo mencionó? Sí. Y no sabés no te acordás si dio la receta. No me acuerdo. Porque es bastante sencilla, es una leche especiada. No hay mucha confianza del equipo Piraña. Ellos quieren chocolate caliente. Quieren sólidos, un me buen parece. capuchino con unos bizcochos. Tendrían que venir los fines de semana que no saben cómo se pone. Ayer había masitas, bizcochos, galletitas, ojitos. Una cosa de locos lo que fue, por decir algo, en la jornada de ayer para narrar Brasil-Noruega. Brasil-Noruega, por eso no puedo tomar café, ¿entendés? Imagínate si no tomara café. Sí, lo trajo la misma Producción, por decirlo. producción y equipo de trabajo. Sí, impresionante. Entre semana, bueno, que venga por decir algo entre semana, ¿no? ¿Por qué no? Qué belleza, Sofía, esa introducción. La diaria radio se ha convertido en el ineludible de mi rutina. Qué lindo. Sí, hermoso. Esto nos lo decía Tati. Gracias, Tati. Te mandamos un gran abrazo. No, en realidad Tati me mandaba otro mensaje que decía: Sofía, hermoso relato. Gracias por este comienzo de programa. Gracias a vos. Y quien mandaba el mensaje anterior es Sole Villar, a quien también le mandamos un gran abrazo. Y hay un montón de mensajes, Lucas, al 099-891-888. Si te parece, yo elijo algunos mientras vos me contás qué va a suceder en estos minutos de programa, en lo que se viene después de la primera tanda de Segunda Mañana. Vamos a recibir a alguien que ya anda en la vuelta de los estudios de la Diaria Radio, al psicoanalista Jorge Bafico. Hoy vamos a estar hablando de un libro. Vamos a estar hablando de ¿Somos todos enfermos mentales? De Allen Franceso. Podrán corregir mi pronunciación si no es adecuada. Nos plantea una pregunta que es muy interesante y surge a partir de algunas revisiones, varias revisiones que ha tenido el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Plantea de algún modo, Allen Frances, que se está generando una especie de inflación diagnóstica y se pregunta, entre otras cosas, en este libro, bueno, ¿qué es esto de la normalidad? Y si de algún modo no estamos sobrediagnosticando a las personas. Entra en juego allí la industria farmacéutica, entra allí en juego también la vorágine en la que vivimos hoy en día. Se puede atar esto a algunas
de las preguntas que quedaron planteadas de la última charla que tuvimos con Bafico, que la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, donde Jorge planteaba esto, bueno, de que de algún modo el psicoanálisis ha perdido una batalla contra las neurociencias. Así que una continuación muy interesante de una charla que ya lo había sido. Tal cual, es un libro que aparte está siendo un buen manual para muchos psiquiatras y también psicólogos. Manifiesto contra los abusos de la psiquiatría es la bajada luego de esta pregunta, y creo que el anclaje que tiene la contratapa es muy bueno, porque dice lo siguiente: antes una persona podía penar el duelo de la pérdida de un ser querido durante un largo tiempo y eso se entendía. En la actualidad, más de unas semanas ya se considera un trastorno depresivo. ¿Y qué decir del síndrome de déficit de atención, del síndrome del comedor compulsivo? Todo el mundo conoce las preocupaciones, decepciones, fracasos, y estos desafíos están asociados con una vida normal. Sin embargo, la tendencia actual es considerarlos trastornos mentales que requieren tratamiento médico. Este es el disparador de este libro, así que en unos minutos Jorge Bafico va a estar aquí con nosotros. Vamos a tener la actualización informativa, como todos los días, hoy en la voz de Lucas Lavandera. Y también, Lucas, vamos a agregar una actualización de lo que ha dejado la Copa del Mundo de fútbol masculino, porque este fin de semana hubo narrativa de por decir algo, como les decía hace un ratito. Estuvimos haciendo Brasil-Noruega y el sábado... Y el sábado me río porque de verdad no me estoy acordando del partido que hicimos. Paraguay-Francia. Me acompañaron. Gracias, el sábado, Lucas. Fueron mi compañía. Realmente la pasé muy mal. Ah, porque vos paraguayo. Sí. Fui corriendo a defender al área de Paraguay, pero no fui suficiente. Claro, no llegaste. No llegué. Llegaste. Bueno, vamos a estar hablando de esto, de algunas medidas también que ha tomado la FIFA a raíz de pedidos de Donald Trump. Eso es increíble. La verdad que ya te diría que nada sorprende, pero a la vez sí, porque es histórico, es la primera vez que sucede. Todo esto lo vamos a hablar en la actualización informativa y vamos a cerrar con cultura y más cultura, porque van a estar viniendo de la compañía La Arcanza. Así es. Vamos a recibir a Manuela Montalto y a Richard Ribeiro, como vos decís, de la compañía de teatro La Arcanza, que tiene 3 propuestas en estas vacaciones de invierno para esta segunda semana que nos queda para algunos, y para algunos, aunque hayan vuelto a la escuela, las propuestas siguen estando igual. Vamos a estar hablando de Cosa Curiosa, que es una propuesta muy interesante porque realmente nos invita a poner la imaginación arriba de la mesa. En un tiempo de tantas pantallas, jugar con la imaginación es muy importante, y además tiene una propuesta que a mí me parece hermosa, que es Una Pindo, que ya es una obra ejemplar de la literatura infantil uruguaya de Susana Olaondo, y ellos la van a poner en escena, la están poniendo en escena de hecho, así que una charla muy linda con compañía La Arcanza. Precioso. Antes de hacer la primera pausa, siguen llegando un montón de mensajes al 099-891-888, y para poder cumplir, al menos con la intención de compartirlos todos, decime cuántos comparto en este momento. 3. Antes de hacer 3. Bien. Buen día, Sofi. Felicidades por el cumplemes y gracias por la apertura, porque me hiciste viajar automáticamente a Punta del Diablo en un abrir y cerrar de ojos. Esto me decía Rubén del Cerro. Gracias, Rubén, y gracias por acompañarnos durante todo el fin de semana en la transmisión de Por Decir Algo, que estuvo ahí al pie del cañón. Hay un café sin cafeína que me cambió el concepto. Empiezan a llegar las recomendaciones para buscar un orden de las cosas de manera cuidada y respetada. Cada tanto me acompaña. Bueno, pásame el pique, Esteban. Pásame el pique, yo qué sé, ya les digo, ¿no? Las veces que he dicho nunca voy a hacer esto, hay que probar. No termina sucediendo. Buen día, Sofía, desde Maldonado, escuchando en el celular desde YouTube. Cada vez me gusta más escuchar el inicio de Segunda Mañana con esas reflexiones que haces, muy filosóficas. Soy gran radiófilo entre la diaria radio y otra radio. Marcelo de ¿Cómo Maldonado. es eso? ¿Cómo es eso? No te pongas tóxico, Perdón, Lucas. estoy mal, perdón. Bueno, leí 3. Cumplimos. ¿Ya está? Sí, porque vamos a tener tiempo para leer más mensajes. Vamos a tener comprometete porque mirá lo que es esto. Es una locura la cantidad de mensajes que llegan al 099-891-888. Gracias a todos y a todas por estar del otro lado y por hacer de este programa lo que es. Hacemos la primera pausa que tiene y ya se viene Jorge Bafico para respondernos, preguntarnos, ¿por qué no? Todos y todas somos enfermos mentales. Vivimos rodeados de números. Números de seguidores, números de reproducciones, números de likes. Pero cuando hablamos de salud, es importante no ser solo un número. Necesitas que te miren a los ojos, que te escuchen, que sepan quién sos. Tener una atención de calidad también es sentir que te conocen, que realmente les importa saber cómo estás. Eso para mí es calidad, es confianza y es lo que encontré en El Círculo.
Si tu cédula termina en 7, afíliate vos también al Círculo durante todo julio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En el Círculo estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Hubo un momento en que todo era incertidumbre y mientras muchos esperábamos respuestas, Gonzalo Moratorio trabajaba para encontrarlas. Su aporte ayudó a Uruguay a enfrentar la pandemia. Hoy, Gonzalo necesita de nosotros. Colabora con el colectivo solidario en locales Habitat o a través de la app. Para tu hogar o tu empresa, Clear Water. Instala equipos de agua purificada directo de red, sin bidones y con mantenimiento incluido. Escribinos al WhatsApp 097-474-387 con la palabra radio. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. Exigimos reconocimiento profesional. Es urgente anualizar y universalizar el programa de maestras comunitarias. Por el pasaje de 15 a 20 horas en el área artística y la equiparación salarial. Por creación de cargos, tutorías y auxiliares. Plan de obras y reparaciones ya. Compromiso 6+1. ADEMU Montevideo, FUNTEP, CESEU, PIT-CNT. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. Seis Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Procría abre nuevas inscripciones. Atención productora y productor ganadero criador. ¿Querés mejorar la producción de tu predio sin aumentar los costos? ¿Te gustaría recibir asistencia técnica y formar parte de un grupo de productores? Procría es una oportunidad que ya está mejorando la producción ganadera. Si te dedicas a la cría vacuno mixta, tenés entre 100 y 1.250 hectáreas con Net 100 y querés mejorar tus resultados, esta oportunidad es para vos. Inscribite en la web del MGAP antes del 15 de julio o comunicate con técnicos de desarrollo rural o del plan agropecuario. En Procría ya somos 1000 y ahora te podés sumar vos. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Institucionalidad Pública Agropecuaria. Presenta Alcance. Afíliate con 3 meses gratis y 12 meses con 50% de descuento. Hablar de esos, no, 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 no. 27 minutos pasan de las 11 de la mañana y es un placer recibir en Segunda Mañana nuevamente al psicoanalista y docente Jorge Bafico. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hoy con este libro que está en boga, que se titula de esta manera, con una pregunta, eso ya es interesante. Se pregunta, Alain Frances, no sé si está bien pronunciado, sí. Si somos todos enfermos mentales. ¿Somos todos enfermos mentales? Es interesante, este libro yo lo encontré hace un tiempo a raíz de algo que había leído y lo fui a buscar. Alain Frances no es cualquiera, es un psiquiatra muy importante en el mundo que fue el presidente de trabajo del manual de psiquiatría, el DSM-4. Y lo que él hace es una crítica al DSM-5, es decir, a la nueva versión. ¿Qué quiere decir? No es una crítica de la psicología ni de psiquiatras que están fuera de esta cuestión del DSM. ¿Qué es el DSM? Es un manual estadístico, pero digamos es un poco el referente de lo que hoy se entiende en la psiquiatría y en la psicología cuando hablamos de alguna patología. Cuando hablamos de esquizofrenia o ahora de trastornos, que el DSM básicamente lleva todo por el lado del trastorno, es como digamos, un lenguaje universal, ¿bien? Por lo menos en Occidente. ¿Qué es lo que dice Alain Frances? Hace una crítica terrible del DSM-5 y lo que dice es, estamos llevando todo a una patología. Y eso es un problema. Él da una explicación, él dice en una parte, la infracción diagnóstica, dice, tiene muchas y muchas causas
y necesitaría muchos remedios. Algunos de los problemas no son inherentes a la psiquiatría y necesitan que se les ponga remedio dentro de la profesión. Sin embargo, una serie de poderosas fuerzas externas sacó pecho, cogió por banda el DSM-4 y utilizó métodos inteligentes para favorecer su mala utilización. Consiguieron cambiar los hábitos diagnósticos de manera que nunca imaginamos y para los cuales carecíamos de instrumentos de control. Los últimos 30 años han sido testigos de un terrorífico círculo vicioso. La inflación diagnóstica ha llevado a un aumento espectacular del consumo de fármacos. Este es un poco, digamos, el leitmotiv del libro, de alguien muy respetado, que integró justamente el comité que hizo el DSM-4, y lo que dice es una advertencia. Estamos diciendo que vivimos en un mundo patologizado, donde además, en un tiempo donde hay tantos fármacos nuevos, tantos tratamientos de todo tipo, tanta preocupación por la salud mental, lo que nos encontramos en la realidad cotidiana es gente cada vez más enferma. Él pone un ejemplo interesante y muy pragmático, simple, duro, pero algo que muchísimas personas han atravesado, si no todas, que es el duelo. El duelo. ¿No? Entonces, yo me pregunto, Jorge, cae una persona a terapia, aprovechando que te tengo acá, atravesando un duelo, que obviamente debe tener sus etapas. Si una persona va al psiquiatra, lo que manifiesta Allen en este libro es que si ya pasó determinado tiempo, seguramente lo van a diagnosticar con depresión. Uh-huh. Si yo me inhibo con medicamentos, con fármacos, ese proceso del duelo, que en realidad sin el fármaco lo atravesaría de manera distinta, pierde su proceso de trabajo, por así decirlo. No sé si se explica mi pregunta, sí, pero, por supuesto. Cuarto, mi proceso de trabajo respecto al duelo. Sí. Yo creo que hay que aclarar unas cosas antes de responder la pregunta, que está muy bien. Primero, que no quiere decir que todos los psiquiatras de Uruguay, me imagino, se manejen con esa actitud con el manual, ¿no? El otro día tuve una charla preciosa en Maldonado con una psiquiatra que trabaja en Maldonado y justamente ella planteaba la variable importantísima que es la subjetividad. O sea, una cosa es lo estadístico, lo que se indica, lo que se piensa, y otra cosa después es el paciente. Por lo tanto, no es un ataque a la psiquiatría, ni mucho menos. Pero si uno se atiene a las pautas que da este manual, es exactamente lo que vos decís. Donde viene una persona que está muy dolida, muy triste, muy inhibida y apagada libidinalmente por la muerte de un ser querido, la psiquiatría actual, o esta corriente, la forma de pensar, que ya digo no es de todos los psiquiatras, ni mucho menos, es una referencia, te dice, muy bien, usted tiene esto, pero no nos importa tanto lo que a usted le pasa, ni lo que usted siente, sino el tiempo que usted lleva de esto. Si usted lleva tanto tiempo, lo podemos catalogar y etiquetar como una depresión, un trastorno depresivo. Frente a esto, la terapéutica que ofrece el DSM, que es lo que mueve el mundo hoy, es la medicación. Tampoco quiere decir esto que estoy en contra de la medicación. Es más, que la medicación en algunos casos es absolutamente fundamental e imprescindible. Sobre todo para algunos pacientes que nosotros mismos trabajamos desde la terapia, ¿no? Pero yo concuerdo con lo que dice Allen Frances, si no hay una especie de inflación, de hiperinflación de los diagnósticos. Todo esto que nos puede llevar, como bien decías, Jorge, a una inflación diagnóstica, ¿por dónde podemos encontrar los motivos? ¿No? Puede ser por una cuestión del mundo en el que vivimos, que no tenemos mucho tiempo a dedicarle a. Puede ser también por un empuje fuerte desde las empresas farmacéuticas que tienen un poderío impresionante. ¿Por dónde la ves? Y creo que están todas esas causas juntas. Primero, que vivimos en un mundo que no tiene tiempo. Creo que lo habíamos hablado la vez pasada. Es un mundo que no tiene tiempo, y el no tener tiempo implica que todo se determina por el tiempo. Entonces, frente a una cuestión de que tú estás en determinado estado anímico durante un tiempo, eso es clasificado y medicado. También vivimos en un tiempo donde la singularidad poco importa. Estamos en un tiempo donde por lo general se apunta a la conducta. Cuando digo a la conducta me refiero al comportamiento. Entonces, hay algo que a mí todavía me hace mucho ruido y es tengo que cuidar las expresiones porque después generan muchos problemas. A mí me divierte eso, me parece que está bueno que también que se genere un debate, ¿no? Pero, por ejemplo,
creo que el ser humano ha dado cuenta, y lo podemos ver en cualquier serie, ahora que estoy viendo Casa de Dragones es la serie, creo, Sí, ¿no? la secuela de Sí, la secuela de Juego de GOT. Tronos, es que es fabulosa. Te muestran cómo un sujeto sabe el final, que va a ser terrible, igual sigue. Inexorablemente va hacia un lugar que él sabe que le va a hacer mal. Pero no es la vida misma un La tanto vida eso. es la vida misma. Y frente a eso no hay medicación. Entonces, a mí me parece que el gran problema de esta época es que la palabra está tan devaluada, es tan poco importante lo que nos pasa, que se atiende solamente a las manifestaciones de la conducta. Entonces, esto que vos decís, la persona tiene un duelo muy grande, entonces lo medicamos. Y ahí sigo con la pregunta que me hiciste. La medicación tiene un efecto. Si vos lloras mucho todo el día, seguramente la medicación corta un poco el llanto. Si estás absolutamente angustiada, quizás te ayude un poquito a estar un poco menos angustiada. Si no puedes dormir, y seguramente alguna medicación te ayuda a que puedas dormir un poco más artificialmente, pero es muy importante que puedas dormir. Ahora, ¿eso elimina el problema? No. El problema sigue estando. O sea, ¿qué haces vos con esa cuestión del otro que se fue? Porque no es solamente el otro al que vos duelás, es lo que vos tenías con el otro, que es mucho más complejo que el otro en sí mismo. Pero además, esa medicación te va a dar efectos secundarios. Necesariamente te va a dar efectos secundarios. Y esos efectos secundarios también van a incidir en tu vida. Entonces yo planteo, por ejemplo, cuando una persona viene, una persona joven, y está con problemas, sí, está con problemas en el trabajo, está muy estresada, entonces se la medica. Y esa medicación, por ejemplo, el antidepresivo, puede o no es necesariamente que siempre pasa, pero puede eventualmente generar en ese sujeto una disminución de la libido. ¿Qué quiere decir? No solamente se siente un poquito más aliviada, pero ya no tiene ganas de nada, no tiene ganas, trabaja, es funcional, pero, por ejemplo, no tiene ganas de tener relaciones. Por ejemplo, ¿cómo influye eso en su pareja? Por ejemplo, ¿qué pasa con esa pareja cuando ella en realidad no tiene ganas de tener relaciones sexuales y su pareja sí? Entonces ahí empezamos a generar otro problema. Entonces hay que tener mucho cuidado. Igual yo creo que muchos psiquiatras están al tanto, advierten y piensan, pero me preocupa si el modelo que la psiquiatría americana nos impone en esta época. El modelo occidental es un modelo de consumo de fármacos, ¿no? El libro explora también, Jorge, diferentes disciplinas con el fin de definir qué es ser normal, que esa parte del libro me parece bastante interesante también. ¿Qué es la normalidad para el psicoanálisis? Bueno, no hay normalidad para el psicoanálisis y la normalidad se enmarca en una época. En el romanticismo estar triste era bien visto. Hoy estar triste está muy mal visto. Hoy lo que se llama ataques de pánico, que parece que todo el mundo tiene ataque de pánico y todo el mundo tiene ansiedad, en la época freudiana se llamaba neurosis de angustia. Y eran los mismos síntomas. Neurosis de angustia. Neurosis de angustia. ¿Qué quiere decir? Que hay una envoltura del síntoma, formal del síntoma, que tiene que ver con la época. Y en esta época parecería que estamos todos enfermos, que todos tenemos algo y además hay un fenómeno de identificación. La palabra ansiedad... Hay dos palabras, dos conceptos que mueven el mundo emocional en este tiempo, que es la ansiedad y la depresión. Todos nos tratamos de ubicar ahí. Pero digo nos tratamos de ubicar porque también es el mundo que nos lleva a ese lugar. Son palabras que se inventan, le dan nombre a algo que tiene que ver con el cuerpo, con un dolor, ¿no? La ansiedad es una movilidad del cuerpo y la depresión es una quietud del cuerpo, pero que eso tiene un origen y una explicación. Pero lo que pasa es que nosotros nos quedamos solamente en el concepto. Y entonces tiene que ver con la época, depresión, ansiedad, porque se ha metido. Lo que antes era algo oculto, hoy aparece en todos lados. Todo el mundo habla de depresión. Estás deprimido, estás ansioso, ¿por qué no tomas medicación? La gente se recomienda medicación. Y el otro lo acepta y empieza a tomar medicación que no se la dio el médico, ni el psiquiatra, que se la dio un amigo. O va a la feria y la compra. Bueno, o, ¿cuántas canciones hay hoy en día en la cultura pop tal cual. popular masiva que hablan, no sé, del clonazepam? Bueno, por ahí ejemplo? tenés cómo la medicación ha entrado en la cultura. Entonces es parte de la cultura. Pero vivimos, a ver, la medicación no escapa, porque si no parece que siempre hay como demonios y monstruos. No. La medicación no escapa al fenómeno de la época que es el objeto de consumo. Hoy salimos nosotros del lugar de sujetos y pasamos todos a ser objetos de consumo, incluido el sujeto. El sujeto, cuando se pone en una aplicación de citas, se ofrece como una mercadería y pone sus mejores virtudes. Puede no tenerlas, pero igual las ofrece, ¿no? Y así se está moviendo el mundo. Pero no es que esté bien o mal, ni es para sacar la bandera, para pelear. Es, ¿qué es lo que piensa el psicoanálisis? Lo que me decías hoy. Y es esto.
Por eso el psicoanálisis, me imagino que el psicoanálisis y cualquier corriente de pensamiento, teórica, terapéutica o lo que sea, tiene que ayornarse. No podemos pensar la normalidad de hoy igual a la de 100 años atrás. Claro. No tiene igualmente, Jorge, esto que hablábamos de que las personas exponen lo que les sucede, por más de que tal vez se autodiagnostican con depresión o con ansiedad, pero ¿no tiene un punto también de positivo el poder compartir lo que les pasa o lo que consideran que les pasa? Algo que para la generación de mis abuelos y mis abuelas era tabú. O sea, mi abuela tuvo depresión durante meses y yo me enteré de grande. Sí, y cuando me lo enteré de una forma que fui rascando con mucha curiosidad al respecto, pero me enteré bastante de grande porque sus hijas no le podían contar. Claro. Bueno, justamente creo que hay en este tiempo un pasaje de lo íntimo a lo público en general. Hoy el sujeto se muestra más, dice más. Los hombres pueden llorar, antes no podían. Los hombres pueden mostrarse sensibles que antes no podían. Había cosas que no se podían hablar. La violencia intrafamiliar era algo que no se hablaba. No se podía hablar de eso, la gente miraba para otro lado. Por suerte, todas esas cosas se han permitido que el sujeto hable. Por supuesto, eso es algo muy positivo, que la persona pueda hablar, pero lo hace en un tiempo donde eso está permitido. Hoy el modelo social es que vos podés hablar de lo que te pasa. De hecho, hay una cantidad de libros biográficos que hablan de situaciones traumáticas. Antes era imposible hablar de eso, a no ser que fuera ficción, pero hoy no es ficción, ¿no? Por eso digo que también es una época, somos productos de una época, y eso es lo que por lo menos el psicoanálisis siempre toma en cuenta como algo muy importante y para no olvidar, ¿no? Después, otra pregunta que me surge es en esto de, bueno, me está sucediendo algo fuerte, no sé bien qué es, pero no me hace sentir bien, eso sí lo puedo identificar, y eso me dura unos días, me dura unas semanas, lo trabajo en terapia o no. Si no lo trabajo en terapia y no tengo esa posibilidad, me imagino que esa persona lo que llega a poder hacer con la información que le arriba hoy es consultar a un médico, ¿no? La primera consulta a un médico. ¿Cómo es esa situación acá en nuestro país? De verdad, me pregunto, una persona que no tiene recursos y que se siente con taquicardia, con sudoración en las manos, con sobrepensamientos a un nivel descontrolado, con angustia o una crisis existencial, o todo eso junto. ¿Cómo lo aborda el sistema? ¿Este sistema está preparado para eso? Ningún sistema está preparado para esto, pero creo que en este tiempo, en estos últimos años, por ejemplo, tanto lo público como lo privado, en materia de salud, han hecho dispositivos para que las personas puedan consultar. De hecho, en el mutualismo, antes era imposible ir a un psicólogo. Ahora la persona puede ir a un psicólogo pagando un honorario menor al que se paga. También ha instrumentado, pero nunca alcanza, porque también lo que vemos es que la gente está cada vez más desbordada emocionalmente. Eso es una cosa que lo vemos sobre todo a nivel del cuerpo, ¿no? Que lo vemos en los niños, en los adolescentes, en los adultos, pero también hay algo que es importante, es que parece que ahora no se puede soportar el dolor. El dolor que antes se soportaba demasiado, esto se escondía y no se hablaba, hoy hay unos reels, unos memes que están buenísimos que te dicen cómo reacciona la gente frente a las décadas, ¿viste? Uno se golpea la puerta y en los años 80 se enfrentaba a la puerta y lo quería pelear, y en los 2000 se tira en el piso y se echa una selfie, ¿no? Con cara de dolor. Yo creo que eso son cosas que marcan también el rumbo de la sociedad, ¿no? Estamos en un tiempo donde es difícil soportar el dolor. El dolor propio es muy difícil. ¿Pero crees que nos pasamos de rosca? Yo creo que estamos en un tiempo donde el soportar el dolor está muy devaluado. Entonces, no es que nos pasemos de rosca, es que está instituido así. Uno rápidamente dice, tengo esto. A ver, la vida es compleja, siempre lo fue, en todas las épocas, ahora es mucho más. Me parece que es mucho más. ¿Por qué? Porque hay mucho más estímulos, porque un niño quiere ser millonario cuando es un niño, cuando la gente quiere triunfar y el éxito está arriba de la mesa, cuando uno tiene que ser feliz todo el tiempo. Esas son las imposiciones de la época. Antes no eran esas, eran otras. Muy terribles también, pero ahora son estas. Frente a eso, ¿cómo nos devuelve el sujeto? Con la frustración, con la inhibición, con la angustia. Entonces vemos cosas que antes no se veían. Por ejemplo, ¿qué es lo más terrible que vemos? Estos adolescentes, frustrados, enojados, que van y asesinan a sus compañeros, lo que se llama los lobos solitarios. Este es un fenómeno de la época. Quizás en algún otro tiempo, en la historia, hubo algún lobo solitario, pero nunca con la frecuencia de ahora. Nunca.
O estos chicos que por tener un like o por aparecer y visibilizarse hacen pruebas terribles que mueren. Lo hemos visto también muchísimo. Antes estaba, y bueno, no estaba la presión que hay ahora de la virtualidad. O sea, el fenómeno de la virtualidad también nos llevó a un relacionamiento muy diferente con el otro. Y todas esas cosas inciden en este tiempo, ¿no? De comparativa, ¿no? Sí, claro. Mucha cosa de comparativa. Y también, Jorge, me da la sensación que estamos en un frenesí de productividad. Entonces, no hay lugar para esperar. No. Yo me tengo que sentir bien hoy. Es así como un dolor de cabeza. Ese es me el duele gran la problema, cabeza. claro. El dolor de cabeza no me está dejando funcionar, me tomo una pastilla. Bueno, y el DSM-4 y el DSM-5 sobre todo apuntan a ese lugar. Date cuenta que el DSM-5 plantea cosas como, y lo dice como crítica a Alain Frances, como el síndrome de la menstruación, que tiene que ver con el dolor, con la sensibilidad, con la irritabilidad, con cuestiones que le pasan a las mujeres hormonalmente, el DSM-5 ya lo pone como una patología y lo pone dentro de un trastorno depresivo. Entonces, estamos entrando en un tiempo donde todo se empieza a medir y cualquier cosa que salga un poquito de la norma, que la norma es puesta por el propio DSM-5. Eso es lo interesante. ¿Cómo vos calibrás? Si la persona no habla de eso, ¿cómo calibrás la patología? Bueno, por la conducta. Bueno, entonces el DSM-5 te dice, si usted tiene tres o más de estas características de estos ítems, podemos ubicarlo en este lugar. Es así como se diagnostica, no estoy diciendo ningún disparate. Y quiero decir de vuelta, no tengo ningún problema con la psiquiatría, al contrario. El maestro mío fue un psiquiatra, Dagoberto Pupo. Lo digo siempre porque a veces parecería que estoy en contra de la psiquiatría. Pero estamos en un tiempo donde lo que no importa es lo que al sujeto le pase. O sea, tenemos que evaluar la historia de ese sujeto. A veces, si el sujeto puede conversar y poner en palabras y ordenar un poco ese dolor psíquico, capaz que no necesita medicación. Pero si lo medicamos, primero lo hacemos crónico, ¿no? Porque le decimos básicamente que esto lo tiene siempre y que hay que tomar 6 meses o 1 año la medicación para ver qué efectos tiene. Entonces ya lo ponemos en un sistema muy complicado a ese sujeto, que además le va a dar efectos secundarios. Va a volverse un sujeto artificial en algunas cosas. Y eso para mí sí es un gran problema. Entiendo que nadie la quiere pasar mal, ¿no? Pero ¿cuánta información hay en ese tipo de síntomas? Hay mucha data. Mucha. Si yo te llego al consultorio y te digo, Jorge, hace una semana que estoy con taquicardia, tengo el corazón que siento que se me sale por la boca, tengo presión en el pecho, y seguramente vos me vas a llevar hacia un lugar en el cual voy a poder explorar qué es lo que me está pasando. Más allá de si comí el fin de semana con mucha sal o tomé mucho whisky. Claro, hay 2 formas de ver eso. Si viene una persona y plantea que está muy angustiada, ¿bien? Hay 2 caminos. O vemos solo la angustia, que es una forma de medirlo, bien o mal es una forma de medirlo. Bueno, usted tiene esto, vamos a medicarlo con esto, es una forma. O la otra forma es, ¿qué le pasa? ¿Por qué está así? ¿Desde cuándo está así? ¿Con qué coincide? Bueno, tal cosa. Cuénteme. ¿Y eso le pasó alguna otra vez? Sí, hace 5 años también tuve un episodio. Cuénteme. Y ahí la persona va rompiendo eso, esa forma de pensar, y lo va llevando a otros lugares que quizás le pueda permitir desangustiarse un poco. A veces, alojar el dolor es muy terapéutico. Es mucho más que un fármaco. Pero ahora parecería que el fármaco es más efectivo. Por lo menos dicen los que hablan todo el tiempo de evidencia empírica, que es como una gran batalla, voy a utilizar esa palabra de vuelta, una gran batalla que no es batalla. La evidencia empírica está muy bien. ¿Cómo se mide la evidencia empírica en el dolor? A mí me parece que la evidencia empírica se mide preguntándole a un paciente a través del tiempo de tratamiento qué le pasó, si mejoró, si se sintió mejor, que él me pueda dar cuenta. La evidencia empírica también es muy relativa. Pero ahora vivimos en un mundo donde todo tiene que tener una evidencia empírica. Y para mí es un mundo muy peligroso ese, muy peligroso. Ahí sí pueden hacer un recorte de esto, no tengo ningún problema. Hablábamos también, Jorge, de la dificultad de seres humanos en esta época en la que vivimos de convivir con su malestar, ¿no? Con su propia sensación negativa. Es importante que el sujeto pueda amigarse con eso. Vos recién me decís algo que es alojar el dolor. ¿A qué te referís con alojar el dolor? Y estamos en un tiempo donde no se aloja mucho el dolor. Si bien el dolor se hace público, queda en un mensaje hacia un otro que no existe. Vos podés escribir tu estado de ánimo en las redes, pero no estás alojando el dolor. Pero estás diciendo a alguien que no sabes ni quién es. Que no quiere decir que esté bien o mal, no me meto en eso. Alojar el dolor es poder singularizar ese dolor. Es muy bien. Vos tenés algo que se llama ataque de pánico, bien.
Pero el ataque de pánico que tenés vos y que puedo tener yo no es el mismo. Y no tiene las mismas causas. Bueno, analicemos, pero para eso te tengo que alojar el dolor. Vos tenés que hablar de eso. Para eso tenés que tener un tiempo para hablar del dolor. Ahora, si vos venís, que también es un tema muy complejo el de los médicos que tienen que atender muchos pacientes en poco tiempo. No es que no quieran atender ni que no quieran escuchar, también tienen una obligación. Pero si vos no podés alojar y darle un sustento a que el sujeto hable de lo que le pasa, y bueno, ahí no se va a alojar el dolor. Por eso digo que la medicación surge también como efecto de la época. A ver, la medicación, los psicofármacos surgen sobre todo con mucha fuerza a partir de las guerras. Porque lo que se daban cuenta es que los soldados tenían que seguir peleando. Y la forma que se peleaban era, bueno, tratemos de buscarle una vuelta, que fue la medicación, para que funcionaran más. Siempre es un tema funcional de la sociedad. ¿Qué es lo que te pareció más interesante después de que leíste este libro de Allen Frances, Jorge? ¿Con qué te quedaste como idea fuerza? Y me quedé... Primero me impactó que alguien que está tan adentro, que fue el director del DSM-4, haga un ataque tan feroz. Es como atacar a tu familia. Me pareció muy fuerte, pero muy válido lo que dice. Que también creo que hay que tomar la cuestión en el contexto que él lo plantea, que es, ojo, que estamos llevando al sujeto a patologizarlo de tal manera que sí o sí va a tener que estar medicado. Eso es lo que él dice de fondo. O sea, esto apunta hacia eso. ¿Queremos ser una sociedad empastillada? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Puede ser que un 30% de los niños por lo menos en un estudio que se hizo hace 10 años, cerca de 10 años en Uruguay, esté medicado? ¿Puede ser que un 60% de la población uruguaya esté medicado? ¿Puede ser que un 15% de la población de Estados Unidos esté medicado? O sea, son cosas que hay que pensar. No quiere decir que esté bien o mal, digo... ¿Qué nos está pasando como sociedad, no? Que con este mundo que parece tan hostil, que nos genera tanto dolor. Hoy hablaste al principio de los efectos secundarios y otra cosa que no hablamos pero que también sucede es la resistencia del cuerpo, de la biología. Sí. ¿Qué sucede si yo tomo medicación hoy para determinada situación que me patologizan? ¿Qué sucede cuando tenga 20, 30 años más? ¿Ese medicamento tiene el mismo efecto? Seguramente no. Bueno, pasan cosas muy complejas con la medicación. Primero, la medicación no actúa igual en tu cuerpo que en el mío. O sea, porque si no sería muy fácil, se da siempre la misma dosis a determinada patología y la cosa funcionaría. Está comprobado que no es así y parte del trabajo de la psiquiatría, de los psiquiatras, es buscarle que se acomode la medicación al sujeto. Ahora, eso también genera una dependencia en el sujeto. Mi padre fue adicto al Lexotan 30 años. Que lo tomaba para dormir, porque antes se daba el Lexotan para dormir. Mi padre, si no tomaba el Lexotan, no podía dormir. ¿Qué quiere decir? Que hicimos a un sujeto que tenía problemas de sueño, seguramente, problemas económicos que lo llevaron a no poder dormir, a después convertirse en un adicto a la medicación, lo cual tiene efectos secundarios. Por ejemplo, muchos ansiolíticos como efectos secundarios tienen la pérdida de la memoria inmediata. Se empiezan a olvidar de las cosas. Pero a ver, como toda droga, como todo químico, en el cuerpo durante muchísimos años genera muchas cosas, entre otras cosas que vos necesites tomar más cantidad. Eso también pasa. Pero además empieza a generar otros efectos secundarios. Aumento de peso en muchos fármacos, los antipsicóticos, por ejemplo, los reguladores del humor, problemas de insomnio si no toman la medicación, problemas gástricos, problemas de la libido, que para mí es lo más complejo. Es esa cosa de, y nada me importa demasiado. Y es difícil. Apatía. Helen Fisher, una antropóloga, que estudió mucho el tema del amor y los escaneos cerebrales, decía ella, no lo dice un psicoanalista, decía, el gran problema de los antidepresivos es que lo que hacen es que la gente no se va a enamorar. Y es fuerte eso que dice. ¿Por qué? Porque te baja los niveles de serotonina, de dopamina y no sé cuántas cosas más, y lo que genera es una cierta dificultad para enamorarse, para generar esa cosa química, ¿no? Que cuando uno se enamora le cambia la vida, está contento, se le van los signos. Es maravilloso ese tiempo, ¿no? Sí, vas como bailando por la calle. Te pasa, y bueno, y te pasa en el cuerpo y empezás a tener la ilusión con ese otro que te atrapa y todo lo que ese otro hace te parece maravilloso. Después cambia por lo general, ¿no? Pero bueno, pero mientras dura es fantástico. Y lo que dice ella es que eso con la medicación no pasa. Entonces vivimos en una sociedad medicada mucho más funcional, quizás, pero más triste, más apática. Y hay dos indicadores en este tiempo que son muy interesantes, que lo vimos con la psiquiatra Jennifer Piazza en Maldonado, en una charla que tuvimos, que lo fuimos como armando, que es la anedonia y la resignación. La anedonia es como la tristeza vital, es como el desencanto de la vida, es como, bueno, trabajo,
vivo, salgo, haces todo, pero sin ganas, sin pasión. Que eso se ve mucho en los adolescentes, muchísimo en los adolescentes, la falta de pasión, ¿no? Que no quiere decir que no tengan vida social, pero desapasionados. Y la otra cosa que es mucho más preocupante para mí es la resignación, que uno lo ve en algunos pacientes. Están resignados. O sea, no hay cambio. Cuando un paciente viene y te dice por primera vez, vengo acá, pero sé que no voy a cambiar, si eso no cambia, está liquidado el paciente. Y eso me preocupa mucho. Que no exista ni siquiera predisposición a considerar que hay un futuro mejor posible para esa persona. Exacto, exacto. ¿Eso lo estás viendo en el consultorio, Jorge? Muchísimo. Y me preocupa mucho. Es tremendo. Respecto a este libro de Allen Frances, me imagino que deben haber saltado los psiquiatras que escribieron el manual 5, ¿no? Bueno, no he querido meterme mucho en ese asunto, porque ¿para qué? Pero me imagino que sí, que no debe haber sido muy bien visto. Lo que pasa es que yo creo que lo que dice Allen Frances está muy bien porque lo fundamenta. No es que lo dice por decir, fundamenta y dice, no todo atracón es una patología, no todo es un trastorno bipolar. Él habla del trastorno bipolar 1 como que muchas veces está mal diagnosticado. Él dice cosas desde el lado de la psiquiatría muy interesantes, ¿no? No sé por qué se enojó tanto con el DSM-5, pero debe tener sus motivos. Pero es un tipo muy requerido en el mundo. Da conferencias, es un catedrático que está en una universidad de Carolina del Norte. Digo, es alguien muy interesante, ¿no? Y bueno, es alguien que desde adentro está denunciando algo. Yo creo que hay que escucharlo. Hay que escucharlo porque estamos en un camino muy complejo, me parece, el de la medicación. Que ya digo, es muy necesaria la medicación para algunos pacientes, es fundamental. Yo atiendo una cantidad de pacientes que si no fuera por la medicación no los podría atender, porque se descompensarían. Yo trabajé con un psiquiatra que me enseñó las cosas más importantes de la clínica, fue Dagoberto Pupo, un psiquiatra que hasta el día de hoy sigo extrañando, pues se murió hace unos años. Y digo, qué lástima que se fue, porque todo lo que podría haber seguido aprendiendo con él. Pero también veo que estamos en un tiempo donde el empuje al fármaco es muy fuerte. Para cerrar, Jorge, también me da la sensación de que muchas veces estas dos últimas patologías que venimos hablando mucho, que tienen que ver con diagnósticos de ansiedad y de depresión, es como si fuesen una fotografía. O sea, el patologizar fotografía un momento como si tu vida fuera una imagen. Y en realidad estamos en movimiento constante. Tenemos un ciclo, pasamos por distintas cosas, hago así con la mano estilo montaña rusa, es la vida misma, no todos los días estoy de la misma manera. Entiendo que si se prolonga en el tiempo, ahí me llevarían a eso. Y capaz que el gran objetivo es, bueno, que no todos los días me sienta de esa forma. El asunto es si esta vida que estamos viviendo nos lo permite, ¿no? Acabas de decir una cosa que me parece muy interesante, que es exactamente como lo piensa el DSM. Como lo piensa la psiquiatría hoy, la fotografía. O sea, el DSM no habla más de estructuras clínicas. ¿Qué era la estructura clínica? Es esto, que uno sube, baja, ¿no? Y para eso necesitas un tiempo. El DSM, la psiquiatría, el manual estadístico actual, lo que dice es, señores, nosotros sacamos la fotografía y sobre eso actuamos. Entonces, el mundo se divide, el sujeto se divide en trastornos. Muchos trastornos que para eso todo tiene una medicación. Lo que vos decís está muy bien. Si vemos el mundo de acuerdo a la fotografía, vamos a tener un camino. Si vemos el mundo como un libro que tiene varios capítulos, y hay que ver, capaz que estamos en un capítulo muy oscuro, pero no necesariamente es toda la fotografía, quizás tengamos otras oportunidades. ¿Dónde lo encontramos, Jorge, este libro? Este libro, yo lo conseguí en Escaramuza, pero me imagino que está en todos lados, porque es editorial Ariel, que es conocida. Y ya digo, yo lo vi, no sé dónde, en qué referencia lo vi, me pareció muy interesante. Bueno, empecé a investigar un poquito y fui a Escaramuza y lo conseguí, así que me imagino que ahí puede estar. Genial, estábamos hablando de todos somos enfermos mentales, con signo de interrogación, es la pregunta que se hace Allen Frances, desde adentro, como decía Jorge, un manual para analizar los abusos de la psiquiatría. Muchas gracias, Jorge, no solamente por recomendarlo, por compartirlo, sino por explicar con generosidad cómo lo interpretaste. Muchas gracias. Nos vamos a hacer una tanda y se viene la actualización informativa de Segunda Mañana. Presentó Alcance. Afíliate al 0800-2902. Alcance, 30 años. Amamos cuidarte. Enviar y recibir dinero alrededor del mundo es un sí. Gales te da la posibilidad de hacerlo en sus locales a través de Western Union. Rapidez, cercanía y la tranquilidad de enviar y recibir por Western Union.
otro beneficio Gales para vos. Conoce más en gales.com.uy o llamando al 0800 2026. Gales 50 años. El cambio te favorece. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que durante el invierno la temperatura más eficiente para un aire acondicionado es de 21 grados? A 21 grados estamos en confort. Si lo subimos demasiado, el equipo trabaja más y gasta más energía y eso puede provocar que el equipo se desgaste antes de tiempo. Para que el equipo funcione de manera más eficiente, hay que cerrar puertas y ventanas a la hora de usarlo. Y si en casa están pensando en comprar uno nuevo que sea clase A, son los más eficientes. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En julio, si tu número de cédula termina en 7, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. La señal indicará las 19 horas, 28 minutos, 0 segundos. 1928. Linda ciudad, Ámsterdam, ¿no? La señal indicará que esto es una señal. La historia te está llamando, el futuro también. Mirá los mejores partidos por Canal 5 en Antel TV desde cualquier rincón del país, en todas las pantallas y sin gastar tus datos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Tres minutos pasan del mediodía y es impresionante la cantidad de mensajes que hay a raíz de la charla, la conversación y el intercambio con Jorge Bafico, el psicoanalista que vino a hablar de este libro de Allen Frances, de este psiquiatra. Impresionante, realmente, más todos los que quedaron del comienzo. Lucas, voy a compartir algunos. Dale. De todas formas. Gracias por esta columna hermosa, gracias al doctor Bafico por su generosidad de hablar de estos temas en radio. Para los que no vamos a terapia actualmente, pero hemos visto y vivido muchos de los problemas que él plantea. Muchas gracias por todo eso. Saludos a Sofi y Lucas por el programa. Nos dice Miriam. Muchas gracias a vos, Miriam, por estar del otro lado. Qué buen tema, Sofía. Me acuerdo siempre del tema del cuarteto que dice: tengo que estar drogado para resistir, tengo que estar sedado para no morir, o algo así. Dice: y después de todo no me va tan mal llevando esta vida así tan natural. Yo soy psicóloga y comparto el enfoque de Bafico
y también del psiquiatra. Natural se llama el tema, nos dice aquí esta oyente llamada Mari. Muchas gracias, Mari, por la canción, por anexarlo con algo artístico. Me parece muy interesante y también por estar del otro lado al firme. Y comparto algún mensaje más. Son tantos, comparto dos, ¿te parece, Dale, Lucas? perfecto. Nos preguntan cómo se escribe Allen Frances. Se escribe A-L-L-E. Y después, francés. Francés, sí, sin el tilde de la E, Allen Frances. Se escribe así. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Todos somos enfermos mentales, con signo de pregunta. Y por ahí, capaz que esto no lo puedo decir, pero por ahí lo encuentran de forma gratuita en internet. También. Hay que saber buscar. Hay que saber buscar. Yo no soy gran lectora digital, pero sé que hay muchas personas que sí, así que lo pueden encontrar. Felicito al psicólogo, estuvo clarísimo. Esto nos decía Julia. Y si la medicación puede solucionar patologías más graves para encauzar la vida de una persona, salvarlo de la muerte, bueno, en ese caso, por supuesto que lo que decía Jorge era que estaba de acuerdo en ese caso y en otros casos también. Esto no es un enfrentamiento contra la psiquiatría, sino una mirada analítica de esta disciplina. Porque acá nos decía esta oyente, un enfrentamiento entre una disciplina y otra por competencia. Un psicólogo, una corriente psicoanalista puede analizar un manual de médicos psiquiatras con criterios científicos. Acá, de nuevo, lo que decía Jorge, ¿no? La evidencia empírica. Claro. Pero a ver, el propio Bafico planteaba que él conoce casos de personas que si no fuera por la medicación ni siquiera podrían ir a terapia. Entonces no es un enfrentamiento. Esto nos lo hacía llegar Eduardo y sí, coincido. Lucas puso ejemplos hasta de personas que van a su terapia y que sin la medicación la podían llevar a cabo. O sea, esta no es estar en contra de la medicación, no es estar en contra de la psiquiatría, sino tener un enfoque y una mirada analítica del momento en el que estamos y cómo nos estamos vinculando con la medicación psiquiátrica, con los fármacos. Está clarito Bafico, muy buen tema y excelente la forma de tratarlo. Felicitaciones, nos decía Alejandro. Muchas gracias, Alejandro, por estar del otro lado y podría seguir compartiendo varios mensajes. Lo vamos a hacer en lo que queda del programa, pero me tengo que ir con la actualización de las noticias en Segunda Mañana. Titulares. Matías Álvarez, el uruguayo que participó en la caravana terrestre a Gaza, dijo que intentaron romper su solidaridad con Palestina. Álvarez, un uruguayo de 30 años radicado en Estados Unidos, integró la misión humanitaria internacional organizada por Global Sumud para llevar ayuda a la franja de Gaza. La misión recorrió Mauritania, Argelia, Túnez y Libia, pero quedó bloqueada antes de llegar a la frontera con Egipto debido a la compleja situación política en este último país. Luego de negociaciones frustradas para permitir el paso de la ayuda humanitaria, los integrantes de la misión fueron interceptados por las Fuerzas Armadas Árabes Libias, no reconocidas internacionalmente, que mantienen el control de este país africano. Álvarez permaneció 31 días detenido junto a otros activistas y relató que fueron interrogados, trasladados a un avión bajo un engaño e incomunicados por 12 o 13 días. Su liberación fue posible gracias a gestiones diplomáticas del cónsul italiano Filippo Colombo, ya que Uruguay no tiene representación diplomática en Libia. Álvarez informó que la experiencia reforzó su compromiso con la causa palestina y sostuvo que las restricciones para llegar a Gaza no se daban únicamente cuando empieza Israel en el territorio ocupado de Palestina, sino que empieza en el este de Libia. El presidente del Frente Amplio anunció que la mesa política del tratado, el Acuerdo de Santiago para combatir el crimen organizado. Voy de nuevo porque acá no me está ayudando para nada la reacción. El presidente del Frente Amplio anunció que la mesa política tratará el Acuerdo de Santiago para combatir el crimen organizado. No es mi exceso de cafeína, estás de testigo. Sí. Durante su visita a Uruguay, el presidente chileno José Antonio Kast expresó su alegría con que Uruguay se pueda sumar al compromiso de Santiago para combatir el crimen organizado. En entrevista con Panorama Informativo de la diaria Radio, Pereira dijo que hay que estudiarlo y anunció que un tema de esta envergadura es un tema para la mesa política, como mínimo para que ese ámbito tenga la totalidad de la información. Por otro lado, se refirió a los altos niveles de desaprobación del gobierno y señaló que seguramente las personas esperaban un ritmo mayor por parte del oficialismo, pero llamó a mirar el programa del Frente Amplio y analizar si se está cumpliendo. Además, habló sobre el escenario político y dijo que el oficialismo está ante una oposición que es un poco terca, un poco más derechizada de lo que era. Vamos a escuchar qué era lo que decía Fernando Pereira. Estamos ante una oposición que también es un poco terca, un poco más derechizada de lo que era, es decir, más conservadora de lo que era, y muy violenta.
Y eso lo tenemos que asumir. Enfrentamos una derecha mucho más violenta, que no le importa tener este tema como un tema de política de Estado, sino como una política de confrontación. Sí. En la medida que cualquier cosa es utilizada con violencia, lo que se genera es una sociedad enfrentada, y una sociedad enfrentada a ningún uruguayo le sirve. Todos defendíamos que iba a haber diálogo, ganara quien ganara. Delgado decía que era un hombre de diálogo y que iba a convocar a dialogar, pero no fueron al diálogo de seguridad social, fueron desganados todo el tiempo al diálogo de seguridad pública, no quieren participar del Congreso de Educación. O sea, digo que voy a hacer algo que solo lo haría si ganara. Si pierdo, ni un vaso de agua al gobierno, ¿no? Esto el Frente Amplio tiene que administrar, porque la derecha, insisto, nosotros enfrentamos una derecha que está violenta. Juan Martín Rodríguez es una persona que está violenta. No es una discusión de ideas, es una discusión de violencia política. Hasta ahí las palabras de Fernando Pereira hoy en Panorama Informativo. Hablemos ahora de intendencia, ya que en el 2025 el 56% de los ingresos a los gobiernos departamentales fueron por designación directa. La cifra supone un incremento en comparación con el registro de 2024, cuando las designaciones directas representaron el 39% del total de los ingresos. La nueva ley que regula los ingresos a las intendencias mediante concursos o sorteo no tuvo un impacto en los números, ya que fue aprobada en diciembre del año pasado. Dado que los jefes departamentales asumieron en julio de 2025, el informe abarca un semestre de los jerarcas anteriores. La intendencia de La Valleja, que pasó por primera vez del Partido Nacional al Frente Amplio, fue la que registró más designaciones directas, 611 funcionarios sobre un total de 623 altas, lo que representa el 98%. En segundo lugar aparece Cerro Largo, con 431 ingresos, el 56% de sus altas, y en el tercer lugar aparece Durazno, con 414 ingresos directos, el 85%, ambas en manos de nacionalistas. Según un informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil, la designación directa representó solo el 6% de las altas en el Poder Ejecutivo, al igual que los entes autónomos y los servicios descentralizados, mientras que en las empresas públicas se ubicó en el 11%. En todo el estado, durante 2025, hubo 52.600 altas y 48.300 bajas. Los ingresos por designación directa fueron el 13%, el 45% por concurso, el 35% por lista de aspirantes, el 2% por elección directa y el 1% por sorteo, mientras que el 3,3% por otros mecanismos. El diputado del Frente Amplio, Fernando Amado, está en contra del pedido de 20 legisladores para que el Parlamento reciba al Papa. La semana pasada, el diputado blanco y presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Goñi, anunció que junto con el diputado Frente Amplista, Álvaro Lima, presentaron la voluntad de 20 legisladores de 5 bancadas ante la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cose, para convocar una sesión extraordinaria con el propósito de recibir al Papa León XIV durante su visita al país. La solicitud, que contó con el apoyo de legisladores de todos los partidos con representación parlamentaria, a excepción de Identidad Soberana, plantea que la sesión se celebre el 7 de noviembre, dado que la visita del Papa está prevista desde el 6 al 8 de ese mes. Goñi puntualizó que no quieren generar ninguna polémica y dijo que si no hay ambiente no van a insistir. El pedido generó ruido en algunos legisladores. Fernando Amado dijo que no se debe confundir respeto con subordinación y consideró que cuando se pretende usar la Asamblea General para rendir homenaje institucional a una autoridad religiosa, se cruza una línea que el Uruguay vallista, moderno y republicano ya había resuelto hace más de un siglo. Amado resaltó que el Estado no se arrodilla ante ninguna fe. Una mujer de 42 años fue asesinada en Ciudad del Carmen, en Durazno. Una mujer de 42 años fue asesinada por su pareja, un hombre de 41 años, durante la mañana del sábado en la localidad de Ciudad del Carmen, en el departamento de Durazno. Según informó Subrayado, el femicidio ocurrió cerca de las 6:20. El hombre, que utilizó un arma blanca para cometer el crimen, se dio a la fuga y fue detenido horas después a unos 6 kilómetros del lugar. Desde el Ministerio del Interior informaron a través de un comunicado que no había denuncias previas por violencia doméstica, según informó el citado medio. La víctima se encontraba cuidando 3 niñas de 8, 11 y 12 años, estando en el lugar, además su hijo de 13 años. Se trata del 5º femicidio en lo que va del mes. Internacionales.
El grupo islamista Hamas anunció la disolución del gobierno en Gaza. Este lunes, el director de la oficina de medios del gobierno de Hamas anunció la disolución para pasarle el testigo de la gobernanza para facilitar la transición administrativa y gubernamental al Comité Nacional para la Administración de Gaza. El Comité de Emergencia del gobierno de Gaza fue creado por la organización tras los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel. Este consejo fue creado por el Consejo de Paz establecido por el presidente estadounidense Donald Trump y consiste en un grupo de tecnócratas palestinos. En este sentido, el líder de dicho comité aseguró en su cuenta de X que están plenamente preparados para asumir sus responsabilidades tan pronto como se den las condiciones y medidas necesarias para su funcionamiento. En enero, Estados Unidos declaró formalmente la entrada en vigor de la segunda fase del plan de paz, que en la práctica está bloqueado ya que Hamas rechaza quedarse sin que antes se retire el ejército israelí de Gaza. Y por otro lado, Israel no permite la entrada del Comité de Administración al enclave. Con una marcada prédica anticomunista, Donald Trump lideró los festejos por el aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos. El mandatario norteamericano brindó un discurso este sábado en el que remarcó en tono triunfalista el logro inigualable y el potencial ilimitado de Estados Unidos. En clave electoral, el líder republicano dijo que su país apenas está comenzando y prometió llevarlo a nuevos niveles, a pesar de que, de acuerdo con los sondeos de cara a las elecciones de medio término, tiene altas probabilidades de ser derrotado. A lo largo de su discurso, Trump aludió a una batalla actual contra el comunismo, un elemento también recurrente en su mensaje para las elecciones de mitad de mandato. No queremos comunistas en nuestro país, afirmó, y calificó a la ideología como un fracaso que siempre lo será. Asimismo, y según consignó el portal Axios, el lenguaje del presidente también tuvo un marcado carácter religioso, en consonancia con el tono adoptado por la Casa Blanca y sus aliados, que se refirieron durante la conmemoración a la oración y a la guía divina. Nadie puede ser como nosotros, aseveró Trump, que dijo que la ayuda de Dios permitirá al país del norte ser así o incluso mejores, y sostuvo que todos hemos sido creados a imagen de un Dios todopoderoso. No es la última noticia de Donald Trump, pero hasta aquí la actualización de Segunda Mañana. La que le sigue de Donald Trump va a tener que ver con el Mundial de Fútbol Masculino que se está jugando entre sedes, en Canadá, en México y en Estados Unidos, y ahí tuvo que ver. Pero antes de irme a la tanda y venir con esta sección mundialista de la diaria Radio Deportes, comparto algunos mensajes más. Ana acá me escribía lo siguiente: a Laura decirle que me gusta cada vez más cómo canta y agradecerle el programa Cantoras. Y dije, bueno, está hablando de Laura Canoura. Claro. Entonces, mi pregunta es, Ana, que después aparte dice, el de este sábado pasado fue sublime, me hizo lagrimear, y a vos, Sofía, felicitarte por tu programa, no conocía tu trabajo, fue un lindo hallazgo. Mariana de Atahualpa. María, te quiero preguntar, ¿nos estás escuchando con delay? O sea, este mensaje va a ser contestado, esto que te estoy diciendo, ¿va a ser contestado dentro de 3 días? Capaz que va desfasada. Por eso. Va desfasada, capaz que en este momento está escuchando la segunda entrevista del viernes. Lo increíble es que justo llegó en el horario de Segunda Mañana, entonces me desnorteó. Pero igual, gracias por estar del otro lado. Vale, por supuesto. Este programa llegará, este mensaje entonces llegará como en el futuro. O sea, mañana lo va a escuchar este mensaje, quizá. Puede ser, porque la entrevista con Laura fue el viernes, exacto, ¿no? Así que sí, es muy posible. Ojalá que así sea. Bien, aquí nos respondían después de que les escribí a algunos oyentes y algunas oyentes que me preguntaban por el nombre del libro, y estuve mandando algunos mensajes. Siguen escribiendo acorde a lo que fue la entrevista con Jorge Bafico. Super programa, nos escribe aquí un categórico oyente. Super programa, nos dice Beatriz de Cuenca. Hola, ¿me pueden llevar un psicólogo de otra corriente que no sea psicoanalítica? En la mayoría de los casos esa corriente no ofrece soluciones, únicamente acompaña eternamente, 20 años y más, con una frecuencia semanal altísima para tantos años. Hay otras opciones que junto a la medicina dan resultados muy buenos. Esto nos los escribía Cecilia, saben que acá compartimos todo. Sí. Igual es interesante esto que plantea Cecilia, porque en la última charla que habíamos tenido con Bafico incluso se había puesto sobre la mesa esto de qué pasa cuando un tratamiento se vuelve eterno, cuando una persona va a terapia durante muchísimos años, qué efecto tiene esto, es positivo, es negativo, sirve o no sirve. O sea, esa pregunta estuvo en disputa en la última charla, así que pueden ir allí donde Jorge justamente ha hablado sobre este tema. Tal cual, y sí, por supuesto que podemos traer a otros psicólogos o psicólogas de otras corrientes
oyentes, si quieren recomendar alguna Apertura persona total. para poder intercambiar, obviamente que siempre es bien recibido. Y el psicoanálisis no tiene por qué ser durante 20 años. No, claro. Eso también es una apreciación que me gustaría hacer. Acá Norberto viene fuerte. A ver. Viene fuerte Norberto. Es para nosotros el Se palo. levantó con toda. No, pero bueno, es un análisis contundente. Mis muy estimados, los primeros psiquiatras, creo, eran los filósofos de la época, quienes sumergían en tachos en agua hasta el límite, por ejemplo, a los homosexuales. Luego se humanizaron y vino el electroshock. Eso es lo que entiendo de lo que me escribe. Ahora, 3 puntitos. Abrazo. Festejo escuchar la visión científicamente crítico. Por favor, pásenme el nombre del libro. Gracias, nos dice Norberto. Bueno, bien, plantea su postura. Norberto. Repetilo si te parece, Lucas, el nombre Somos del libro. todos enfermos mentales de Allen Francés. Allen con doble L, Francés, en realidad sin tilde. Lo escriben así. Aquí un oyente desde San Carlos, llamado José, nos escribe y dice: estoy escuchando Sanando de una CB y nunca en 62 años había tomado remedios. Ahora sí. Lo tuyo, José, es tremendo. Tremendo, sí. La verdad, primero felicitarte y después mandarte un gran abrazo y pronta recuperación y que sea lo más leve posible. Esperamos hacerte compañía en estos días y te mandamos todo el cariño y la mejor energía. Hola, buen día. Qué placer escuchar a Bafico. Yo creo que vivimos un tiempo donde no se tolera la frustración y eso se educa desde los primeros años de vida, creo. Nos dice Mónica, trabajando desde Ciudad Vieja y nos manda saludos. Acá nomás, vecina, Mónica. Vecina. Tenemos una pregunta para Jorge, para la columna de Jorge, para Jorge Bafico. ¿Qué opina él de las terapias psicodélicas como alternativa a la farmacología convencional? Bueno, queda pendiente la pregunta. Es una excusa para invitarlo nuevamente en algún otro momento. Queda recontra pendiente y tal cual. Me gusta. Ahí podemos hacer un mix entre Bafico y Guille Garat, quizá. Será una buena idea y puede ser una buena alternativa. Y lo sumamos a Massa y ya que sea toda una Claro, fiesta. lo que pasa es que ahí son 2 horas enteras. Claro, ahí son 2 horas enteras. ¿Qué pasa cuando pones un periodista especializado en el drogas? Un psicoanalista y un filósofo. Parece un cuento. Entra un filósofo, un periodista a un bar. Sí, o el comienzo de un chiste. Buen día, saludo para todos en la radio. Felicidades. Tomen agua. Su cuerpo en especial, sus riñones se lo agradecerá. Trabajo en un centro de diálisis y no es una buena vida. Saludos de Habana. ¿Cómo hay se dispara todo para todos lados? Esto es tremendo y obviamente tiene que ver con el arranque del programa. Sofía, qué manera hermosa de recibirnos en esta segunda mañana. Gracias. Aprendiendo a conocerte con todo mi afecto como una necesaria y gratificante compañía al empezar esta semana de gris. Muchas gracias, Patricia. Nos está escuchando desde la 97.9 del centro. Te mando un gran abrazo y gracias por estar del otro lado. Leo el último antes de irnos a la tanda. Eso que decís del agua es todo un tema. En el Super Cheto tenés aguas de diferentes partes del mundo. Otro tema, el Super Cheto. El Super Cheto. Es un gran tema. Yo no diferencio el sabor de las aguas, realmente, tengo que reconocerlo. A mí me gusta mucho el agua de la radio. Es muy buena. Es buenísima. Es muy buena. Así como el café, que me sigue tentando con su aroma, pero no. No caigas. Hoy no es el día. Lo que pasa es que nuestra máquina de Black Mirror nos da un agua que es espectacular. Es espectacular. Y también se puede gasificar, si así lo deseas. Igual no quiero mandar a nadie preso, pero hay un productor de la radio que nos prohíbe utilizar el agua con gas mientras hay programas al aire. Por el ruido. Por el ruido. Y bueno, no voy a decir quién tiene es. un punto. Hay que aprovechar cuando pasan los tambores de tardecita ahí para sacar agua con gas. Buenas. Te dije que iba a ser el último, te mentí. Buenas. Qué linda lectura. Pensé que iba a sonar Agua de Fernando Cabrera. De todas formas, la elección fue muy buena. Hoy los escucho en plena ruta rumbo a Tacuarembó. Esto nos lo decía a las 11:13. Ya debe estar ahí. Ya hace una hora. Bueno, dependiendo de dónde haya salido. ¿Si mete pata? Dependiendo de dónde haya salido. Pero tal vez ya llegó. Así que cuando decimos estés en un mismo sitio, a un lugar al que todavía no ha llegado, ojo es para ese oyente. Aparte, un lindo día para hacer ruta porque no tenés sol de frente. Hay que decirlo. Es cierto. Esto nos lo decía Federico y a su vez exclamó un no con muchas vocales y puso: un café descafeinado es un amor sin pasión. Jamás. Es un ángel sin alas. Para eso están los suyos. Los yuyos. Me encantó esto de un café descafeinado es un amor sin pasión. Pero te hago una pregunta, Federico, y con esto me voy a la pausa. ¿Un amor sin pasión es amor?
UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que durante el invierno la temperatura más eficiente para un aire acondicionado es de 21 grados? A 21 grados estamos en confort. Si lo subimos demasiado, el equipo trabaja más y gasta más energía, y eso puede provocar que el equipo se desgaste antes de tiempo. Para que el equipo funcione de manera más eficiente, hay que cerrar puertas y ventanas a la hora de usarlo. Y si en casa están pensando en comprar uno nuevo que sea clase A, son los más eficientes. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. ¿Cómo es estudiar en la UPU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien, estás en la Diaria Radio 97.9. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 20% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: El Yelmo de Mambrino, La Lupa, Librería América Latina, Moebius, Club Cultural Charco y Amazonia. Leer tiene beneficios. La Diaria. La Diaria en el Mundial es una presentación de Banco República, DirecTV, Antel, Megal, UTE y ANCAP. 25 minutos pasan del mediodía y les anunciamos que íbamos a hacer la actualización informativa respecto a lo que está sucediendo en el Mundial de Fútbol Masculino. Estuvimos haciendo 2 transmisiones este fin de semana con Por Decir Algo aquí en la Diaria Radio. El sábado les contamos lo que sucedió entre Paraguay y Francia. Victoria de Francia 1-0 en un partido durísimo. Tremendo. El equipo de Alfaro defendió con línea de 10, básicamente, pero lo termina resolviendo Francia. Y ayer narramos lo que sucedió entre Noruega y Brasil, un resultado que me imagino, Lucas, no acertaste en la penca. Claramente no, había puesto el resultado inverso, 2-1, pero en favor de Brasil. Un partido precioso realmente. Dio cátedra Erling Haaland, que había dicho en su momento que su sueño era tocar la pelota 5 veces y hacer 5 goles. Bueno, no estuvo muy distinto, la verdad. El segundo gol es espectacular. Increíble lo de Brasil, Increíble lo de Brasil, que se termina yendo, pero bueno, 2-1 es victoria de Noruega en un partido tremendo. Sí, y a segunda hora. Me cae bien igual Haaland. ¿Sí? Me cae increíblemente bien Haaland. Sí, él es hijo de atletas. Su mamá competía en una disciplina que son 5 disciplinas juntas de atletismo, y su papá fue jugador de fútbol, pero no sé, tiene algo, me cae muy bien. Todo lo que he visto de él me parece increíble. Aparte de que es un tipo bastante sencillo y humilde, al menos eso es lo que aparenta porque no lo conozco. Está muy focalizado en su alimentación, pero su alimentación desde el lugar de productos orgánicos, naturales. Consume pocos productos, pero esos productos que consume son, imagínate, Noruega, Lucas, sí. Salmón, queso, leche cruda, algunos de los productos que sé que consume, pero más allá de eso lo escucho declarar o lo escucho en algunas conferencias y en sus expresiones, y creo que es un tipo que le hace bien al fútbol. Sin duda, sin duda. Y quiero saber cómo se alimenta, porque con lo que mide ese muchacho, evidentemente bien se alimenta. Y bueno, Brasil termina haciendo el último gol sobre el final del partido, ya sin mucho tiempo, le quedó una nada más después del gol de penal de Neymar, pero no fue suficiente, se termina despidiendo el más ganador de esta Copa del Mundo, ya está fuera en octavos de final, Noruega, que avanza por primera vez a los cuartos de final entre los 8 mejores. A segunda hora fue victoria de Inglaterra,
que desplaza a uno de los locales. Queda un local nada más en competencia, que es Estados Unidos. Ya hablaremos al respecto. Fue victoria de Inglaterra 3-2 ante México en otro partido que fue increíble. Realmente que tuvo de todo. Tuvo penales, tuvo visitas al VAR, tuvo expulsiones. Cierra con un México que tuvo unos 20 minutos tirando centros como loco buscando el empate, pero no lo termina consiguiendo. Noruega, Inglaterra, cruce de cuartos de final. Esto el domingo, pero el sábado hubo fútbol también. Ya lo decía Sofi, fue victoria 1-0 de Francia ante Paraguay, gol de Mbappé de penal, y antes había sido victoria 3-0 de Marruecos ante Canadá. Un resultado un tanto mentiroso. Si alguien ve el partido se va a encontrar con algo distinto, así que búsquense algún resumen por ahí porque fue realmente un muy buen partido. También Francia y Marruecos, otro de los cruces de cuartos de final. ¿Qué tenemos hoy por los octavos? Portugal ante España en un precioso partido realmente. Bélgica va a estar jugando ante Estados Unidos y mañana Argentina contra Egipto y Suiza contra Colombia. Veremos qué sucede en estos partidos. Lo que sí ya les adelanto que el sábado, por decir algo, va a estar transmitiendo una de las semifinales, uno de los cuartos de final. ¿Estoy bien? Sí, cuartos de final o semifinal. No, el fin de semana que viene. Cuartos de final. Así que en estos días les iré adelantando, obviamente, acorde a los resultados, cuál es el partido que vamos a hacer el próximo sábado. Ahora sí, respecto al partido de Estados Unidos, estos días hubo un movimiento tremendo. Les adelantaba que no iba a ser la última noticia de Donald Trump, la que íbamos a leer en la actualización informativa de Segunda Mañana, que hay otra relacionada con el Mundial, porque sucedió algo increíble. El delantero estadounidense Balogun fue expulsado contra Bosnia-Herzegovina, o sea, tarjeta roja, que eso tiene dos consecuencias. Una es que automáticamente tenés que retirar del partido y la otra es que el siguiente partido no lo jugás. Bueno, lo que sucede es que la FIFA sacó un comunicado diciendo que no iba a haber una sanción inmediata para Balogun, es decir, que podía jugar el partido de octavos de final contra Bélgica, que como les decía Lucas, se juega hoy. Una locura y algo que nunca había sucedido. Sí, lo que a veces sucede es que, por ejemplo, se expulsa un jugador 3 partidos y se va a un análisis y a una revisión y de 3 partidos de suspensión se lo bajan a 1. Que igualmente también es cuestionable y es polémico y político, porque generalmente está influido por decisiones políticas. En este caso, de verdad no hay un antecedente de que esto haya sucedido en el Mundial, donde generalmente la FIFA comanda por encima de los estados. No estoy diciendo que eso esté bien para nada, pero que en este Mundial se está dando la situación inversa, que es que Donald Trump parece ser quien manda y quien, tras una comunicación con la FIFA, solicitó, así expresado por él mismo, que Balogun pudiera jugar el partido. Sí, según publican algunos medios, una llamada directa de Trump a Infantino. Y lo más llamativo es que no hay una justificación, una explicación de no, bueno, una revisión y determinamos que en realidad no había sido falta. No hay una justificación como tal. Yo le diría, bueno, la FIFA argumenta que aplica el artículo 27 del Código que permite al órgano judicial suspender total o parcialmente la implementación de una medida disciplinaria en el campo bajo un periodo de prueba. Pero no se argumenta por qué, no hay una justificación. No hay argumentación alguna. Ese periodo de prueba aparte es de un año, o sea, le van a poner a prueba un año, claro. A ver qué pasa. Y estamos hablando del máximo goleador de la selección norteamericana. Entonces es algo bastante cuestionable. Este mismo lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que pidió a la FIFA que revisara la suspensión de Balogun porque él pensaba que no era falta. Pero es increíble Donald, porque... que no debe tener idea lo que es la ley del offside, ¿no? O sea, no debe saber lo que es el fútbol. Trump afirmó que el organismo rector del fútbol mundial tomó la decisión correcta al levantar la sanción y añadió que de haberse aplicado habría dejado una gran mancha en el torneo. El mandatario confirmó que habló con el presidente de la FIFA, como decía Lucas, Gianni Infantino, pero dijo que lo único que hizo fue pedir una revisión y añadió que no le indicó al suizo que debía suspender la sanción. Me pareció que fueron dos grandes atletas que chocaron entre sí y se enredaron, dijo Trump. Esto lo comunicó a través de su red social Truth. Previamente, la Unión de Asociación Europeas de Fútbol, la UEFA,
afirmó que intervenir para anular de facto una suspensión en un torneo cruza la línea roja. No, tremendo, porque aparte no cabe ningún tipo de discusión de que falta y que es roja. O sea, no hay de verdad ningún lugar para discutir al respecto. Pero bueno, más del mundo en el que vivimos. Siendo las 11:32, ya tenemos aquí en los estudios de la Diaria Radio a Manuela Montalto y a Richard Ribeiro de Compañía La Arcanza. Así que en minutos nada más, después de la pausa, conversan aquí en Segunda Mañana. Presentó Banco República, hincha de todos los uruguayos. Megal, si te vas a calentar, calentate con Megal. UTE, avanzamos con energía. Antel, que te da 3 meses de Disney más Premium sin costo. DirecTV y ANCAP, la energía que mueve un país. Estas vacaciones de invierno, ir al Solís es un gol. 7 espectáculos para divertirte y disfrutar en el Teatro Solís. 1930, Misión Futuro de Ruperto Rock and Roll. Las 4 estaciones de Vivaldi. Alfombras mágicas y las bichipelotas. La máquina del tiempo. Agua. El faro del fin del mundo. Y alfombras mágicas de paseo. Del 27 de junio al 12 de julio. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Hubo un momento en que todo era incertidumbre. Y mientras muchos esperábamos respuestas, Gonzalo Moratorio trabajaba para encontrarlas. Su aporte ayudó a Uruguay a enfrentar la pandemia. Hoy, Gonzalo necesita de nosotros. Colaborá con el colectivo solidario en locales Habitat o a través de la app. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones, avanza con la gente. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien, estás en la Diaria Radio 97.9. Caro en vivo en Sala del Museo del Carnaval. Suena la música del bar. Acompañado por su banda y con invitados especiales, presentará su más reciente álbum Milonga de Quirón, junto a los clásicos de su repertorio y versiones inéditas. Viernes 4 de septiembre, 21 horas, en Sala del Museo del Carnaval. Entradas en venta en Red Tickets y en todos los locales Red Pagos. Invita Bizarro. Sorprende a papá con un nuevo prepago. Con una recarga de 290 pesos o más, tiene 300 gigas por 3 meses y se puede llevar su nuevo celu financiado hasta en 24 cuotas. Antel, el futuro, lo creamos juntos. Es una chispa de luz que va viajando, viajando va. Cosa curiosa, cosa curiosa. Es una chispa de luz, una pizca de luz, una estrella fugaz, una sombra viajando va. Cosa curiosa, cosa curiosa, cosa curiosa, cosa curiosa. Gracias. Qué lindo empezar así una conversación. Gracias Manuela y gracias Richard por haber venido a Segunda Mañana. Bienvenido y bienvenida. Es un placer recibirlos. Richard Ribeiro, sos el fundador y director de la compañía La Arcanza, que va por su temporada número 31, Richard, ¿puede ser? 31 de años que tenemos de grupo. Claro. Pero temporadas, bueno, antes no se manejaban las temporadas, así que tenemos años de vida, digamos. Y
Manuela Montalto, de Luz Móvil, especializada en el trabajo con juego de luces y sombra. Manuela, qué interesante. Sí. ¿Cuándo Sí, arrancaste con esto? Bueno, en el año 2000 yo entré en una compañía de Argentina que se llama La Ópera Encandilada y estuve 10 años trabajando con ellos y ahí me metí en el mundo de las sombras y después me fui más para el lado de videodanza, videoarte, sombras en espectáculos en vivo y ahora estoy con Cosa Curiosa, bueno, el año pasado con Richard, que además somos pareja, entonces queríamos hacer algo juntos y mezclar nuestros universos y aprovechar toda su experiencia en la Arcasa con teatro infantil y mi experiencia con sombras y bueno, salió Cosa Curiosa y ahora estamos con funciones. Me encanta. ¿Cómo se conocieron? Bueno, nos conocimos bailando Contact. ¿Mirá? En un encuentro festival de danza en Buenos Aires y contactamos. Sí. Qué lindo, para esta era del Tinder y todas estas aplicaciones, es la mejor manera del mundo de conocerse yendo a una clase de improvisación, danza. Bailando. La primera vez que nos conocimos, bailando. Ni siquiera nos hablamos, bailamos. Sí, claro, bailamos. Es verdad. Bueno, ahora están coproduciendo juntos, como me decían, Cosa Curiosa. Está inspirada en las cósmicas de Ítalo Calvino. Sí, las cosmicómicas. Las cosmicómicas, exactamente. Es una serie de relatos de Ítalo Calvino, hermosos, muy fantásticos, que toma una premisa de la ciencia y la vuelve cuento. Y entonces, bueno, es muy inspirador. Y entonces nació hace mucho, yo había pensado en un personaje que es Kust, que es quiero conocerlo todo, que es una luz muy curiosa, y un poco inspirado en Kufufku, que es el personaje omnisciente de todos los cuentos de las cosmicómicas. Y bueno, con Richard desplegamos esta historia, esta trama. Sí, a su vez yo había trabajado también con Kufufku en el planetario y entonces fue como una conexión que hicimos, que nos gustaba Ítalo Calvino, que nos gustaban las cosmicómicas y la idea era cómo hacer con ese universo algo que fuera propio. Así que tomamos esta idea de Manu y tratamos de reformularla y generar un vínculo entre lo que es la platea infantil y familiar para ver cómo podíamos contar una historia distinta, como extraída de ahí o inspirada en las cosmicómicas. Claro, porque debe ser un desafío también, Richard y Manuela, traducir un universo complejo, literario y astronómico a una obra para las infancias, ¿no? Claro, bueno, como esta es una historia donde Kust, este personaje, es el nieto, o sea, su abuelo era Kufufku, y entonces lo que hace es traer un par de cuentos que son La distancia de la luna y todo en un punto, como recordando las historias que le contaba el abuelo. Y después es todo el despliegue de estos personajes que somos nosotros, que somos Ala y Mot, que somos dos cosmonautas, que nos encontramos con esta luz, con Kust. Y bueno, Pero la base de todo tiene que ver con esta cosa maravillosa que tienen los niños y las niñas, o incluso los seres humanos cuando dejan de ser niños y niñas, que tiene que ver con la curiosidad. O sea, esa magia o esa voluntad que tenemos de saber o de querer conocer algo que nos da curiosidad. Es eso que nos moviliza, es lo que de alguna forma trata de tener como el corazón de la obra. O sea, esa cosa curiosa que quiere saber todo, que quiere conocer todo, que quiere tocar, que quiere experimentar qué pasa en el universo. Y hacerse preguntas, sí. Y hacerse preguntas del universo, que es algo que es muy particular de la obra, que también cuando la hacíamos estábamos con la duda de cuánto en este diálogo con los niños, cómo iba a funcionar, y funciona hermoso, o sea, porque nos hacen preguntas. En el momento. En el medio de la escena. Sí, como que habilitamos el lugar de la pregunta. Bueno, no habilitamos demasiado, pero está más o menos habilitado y entonces empiezan a preguntar y se meten en el espectáculo también de lo que va pasando. Claro. Pero también es un insumo que a nosotros nos enriquece, porque las preguntas, ¿no? De repente ayer teníamos una pregunta que era ¿y por qué el pulpo, que aparece un pulpo en dibujito, por qué el pulpo no tiene ojos? ¿No? Que es algo que nunca se nos había pasado por la cabeza, por qué ese pulpo que había estado ahí no tenía ojos. Bueno, el niño dijo ¿por qué no tiene ojos? Y hacemos un juego que es que en nuestra galaxia, cuando alguien dice tengo una pregunta, todos decimos estelar. Entonces, claro, y con eso ya habilitamos, entonces nos dicen tengo una pregunta en otro momento, porque bueno, es como es la edad de las preguntas también, la infancia, ¿no? Claro, y me imagino que generando eso de estelar es como una especie de celebración a la pregunta también, ¿no? Claro, es un festejo, ¿no? Alguien tiene una pregunta, decís estelar, ¿no? Sí. Festejás que alguien tenga una pregunta y tenga ese bichito de la curiosidad que está apareciendo ahí.
Decía Richard lo de, bueno, que en las primeras infancias obviamente la curiosidad está a flor de piel y que en realidad en los adultos y las adultas también debería eso continuar. La tenemos un poquito más oculta, más discreta, digamos, pero el hecho que nosotros trabajando con niños nos damos cuenta que en realidad tenemos un montón, tenemos como un cofre de curiosidades ahí y de ganas de conocer y de saber, aunque a veces nos hacemos el que sabemos todo, ¿no? Ay, sí, ya lo sé, ya lo vi eso, no sé cuánto. Sí, es como que da mucha vergüenza en esta era en la que vivimos el decir no sé, sí. No o no. ¿O qué será? Claro. ¿O para qué sirve esto? ¿O a qué hora? ¿O por qué sucede tal cosa? ¿No? Sí, tal cual. De querer saber. Está bueno seguirnos animando. Esta obra invita aparte a crear nuevas preguntas, como estábamos hablando, celebra la curiosidad en un mundo en donde parece que Google y la tecnología tienen todas las respuestas inmediatas, ¿no? Sí. ¿Por qué es tan importante enseñarlo a los niños y a las niñas a maravillarse con esto que estamos hablando, que es a preguntar? Bueno, descubrir el asombro y redescubrirlo también cuando somos adultos también tiene que ver con el despertar el deseo, ¿no? Porque también como adultos también nos vamos durmiendo en lo cotidiano, en como, bueno, lo de todos los días, el aburrimiento, o sea, como, despertar la curiosidad también es activar ese lugar que nos une a los niños y a los adultos. Y en relación a las pantallas y a la tecnología, también aparece un personaje que es una IA, que es como un personaje muy divertido en la obra. Sí, tenemos una IA que se llama Navia. Que es la nave, la inteligencia artificial de la nave. Es bastante tonta, digamos, porque es un sábelo-todo, que se piensa que puede manejar sin manos y esas cosas. Y que repite cosas, como que también jugamos a ese guiño de que en realidad esta inteligencia artificial también es una repetidora, ¿no? Como que hay algo de la creatividad que no se despliega por ese lado. Sí, también esta cosa, cuando habla a veces Manuela acerca de las pantallas, nosotros tenemos un par de pantallas, ¿no? Pero son pantallas de esas más analógicas, que trabajamos con sombras. Agarramos una linterna y proyectamos una sombra que se genera ahí. Esta cosa que nos maravilla, que es una pantalla, algo que es plano, pero de repente empieza a cobrar vida, ¿no? Como si uno ahora estuviera viendo esa pantalla que está ahí y yo me estoy moviendo, ¿no? Y en la obra también hacemos esas cosas que es como con una pequeña linterna poder hacer que una silueta cobre vida o tenga una voz o pueda tener una cara o se pueda contar una historia también a través del relato de que hay alguien que está escuchando y alguien que está contando algo. Sí, que la pantalla no es solamente para recibir, que uno puede proyectar con medios muy simples. Así volviendo un poco a los recursos del cine más antiguo, ¿no? Que era el teatro de sombras también, y con los recursos a la vista. Porque también una de las intenciones en esto de traer el lenguaje del teatro de sombras es cómo mostrar lo que hacemos, hacerlo de una manera muy simples para invitar a que esto... a que lo puedan hacer en sus casas. O sea, esa cosa de no fascinar con recursos que son muy lejanos a las posibilidades de un niño en su casa y poder llevarse, incluso en el programa les damos una figura, les decimos, bueno, ustedes pueden ir a su casa y con una linternita jugar con esto. O sea, es como acercar un juego. Está bueno porque aparte sigue en lo mismo que es generar y despertar curiosidad, ¿no? Claro. Si le estás mostrando cómo hacer un juego de luces y sombras, se ven ir fascinados y fascinadas. Sí, se llevan esa silueta y de repente agarran la linterna y la ponen contra la sábana, ¿viste? O contra la pared. Y a veces nos mandan los videitos también. Y vos decís, está continuando el juego, lo que acaba de ver en la obra de teatro lo continúa en su casa y empieza a jugar con lo que tiene también, que es esa posibilidad que tienen los niños de poder crear que ese lugar donde están es un barco, o ese palo es un caballo, o esa lata es determinada pelota, ¿no? Hay algo que nosotros incluso dentro de la obra jugamos a que tenemos una nave espacial, ¿no? Que es lo más parecido a una carpa que hay, ¿no? Una especie de iglú, y tenés los niños acerca de que empieza a volar la carpa, ¿no? Que la nave espacial, o sea, con una pequeña cosita que das, el niño ya está viajando por las galaxias todo el tiempo, ¿no? Claro, hay una predisposición a la imaginación que es alucinante. ¿Para qué edades es esta obra? Es difícil. Cosa curiosa. Eso. Justo hoy leíamos un comentario de una señora que decía, bueno, es para niños y para adultos, porque tiene como distintos niveles también de lectura. Para niños chiquitos pensábamos que tal vez no se la iban a sostener, porque son 50 minutos, y sin embargo hay niños de 2 años y medio que sostienen, se maravillan con las imágenes, con las canciones. Es como tienen un nivel de lectura
que la reciben súper bien, pero también gente grande nos ha dicho, pero también tenía otras cosas como más para adultos, entonces como nos resulta difícil catalogar. Siempre la recomendamos de 4 en adelante, pero en realidad la han visto más niños de 2 y medio, de Sí. 3 y les gusta. Entonces también depende un poco de los niños. Bien, perfecto, copiado. Sé que va en el Teatro del Anglo, que las entradas están por Red Tickets, que hay 2x1 para la comunidad de la diaria. Sí. Quiero preguntarles cuándo es la función. Es a las 3 de la tarde, ¿verdad? A las 3 de la tarde el viernes, este viernes. Perfecto. 10. Sí, Bárbaro. Viernes 10 de julio a las 3 de la tarde. Ese día vamos a grabar un video, así que vayan y van a estar también estar en sus la voces si filmación. quieren. Y estamos por grabar un disco de Cosa Curiosa, porque bueno, recibimos un apoyo del FONAM, del llamado especial Nancy Gugich de este año, así que estamos súper felices porque también es como la última función antes de que se grabe el disco y salga y lo puedan escuchar. Sí, hemos tenido como mucha repercusión con las canciones, ¿no? Y esta cosa de decir dónde podemos escuchar las canciones, dónde pueden estar canciones, y entonces conformamos un nuevo proyecto para poder generar que esto, que es una obra de teatro, también tenga un soporte musical y pueda estar en la casa de las personas. Un éxito. Quiero preguntarles, ¿cómo vienen estas vacaciones de invierno? Porque por más de que, o sea, ya para algunas personas terminaron, Sí. las propuestas de teatro siguen. Continúan, porque tenemos Por suerte. esa especie de germen de que necesitamos que las vacaciones sean 2 semanas. Para algunos son 2 semanas, para otros no. Nosotros, desde el lado de la cultura, lo que pedimos estaba buenísimo cuando eran 2 semanas y no estaba tan dividida. Ahora todo se comprime y es un poquito más ajustado todo y nada, necesitamos como seres humanos también tener vacaciones. No, y también es algo injusto que algunas escuelas tengan 2 semanas y otras que tengan una, ¿no? También hay algo ahí de unificar que sería lindo para todas las infancias, ¿no? Que puedan tener 2 semanas todas y no. Nos pasa a nosotros como padres también, ¿no? Como esa cosa de decir, los niños se enferman ahora también en esta época. Estaría bueno tenerlos adentro las 2 semanas en lugar de tener que volver a la escuela o esas cosas. Pero bueno, igual hubo un muy bien, estreno sí. en la Arcasa de Parque Rodari la semana pasada. Es cierto. Estuvo rodando Rodari, Sí. que es inspirada en Gianni En Rodari. Gianni Rodari. En los cuentos. Y ahora va a estar Una Pindó también. Este Ahí va, fin de sí. semana, jueves, No- viernes y sábado. no quería irme sin ir por ahí porque claro, es, el éxito ahí. Sí, de la casa. la obra de Una Pindó es una obra que ya tiene unos 20 y pico de años, porque es difícil saber cuándo fue, pero debe tener ya 25 años. Es un espectáculo que queremos mucho, de Susana Olaondo, y es muy conocido, es la historia de una hormiga que se perdió por cargar una hoja. Y que estaba buscando su hormiguero que queda debajo de Una Pindó. Y seguramente muchos niños que están ahí, niñas, están diciendo es una palmera muy alta que se ve desde muy lejos, porque es el versito que todos saben. Y esas funciones van a ser el jueves 9, el viernes 10 y el sábado 11 en el Teatro del Notariado. Excelente, Richard. ¿Por qué consideras igual que esta historia de la hormiga perdida, sin importar los años que pasen, chiquilines y chiquilinas la siguen recibiendo con la misma emoción? Son los misterios, los misterios del mundo y del universo. No tengo mucho. Pienso que porque es amena, porque es simple, porque tiene algo que se repite y algo que los niños pueden sentirse seguros también. Esa cosa de que ahora se va a encontrar con un amigo y lo va a ayudar, y después se va a encontrar con otro amigo animal y lo va a ayudar. Y nosotros, por ejemplo, lo que hicimos fue tomar esa estructura del cuento que se va encontrando y generando una canción que es una retahíla que va al estilo de Chivita Chivita, va sumando animales en función de la canción que se va cantando. Bueno, eso funciona, pero además Funciona muy también bien. es un proyecto que hace más de 20 años que están, o sea, como que también hay algo del sembrar que hace que padres, madres vienen a ver una obra que vieron. Eso debe estar increíble. Cuando eran chicos, entonces también Sí, ese es fuerte, nos llegan Como- sus fotos de jardín. Dicen, este era yo. este era- Claro, entonces han sembrado muchísimo también. Hablando de la compañía, Richard, quería preguntarte por el grupo que se fundó en el 95 con raíces en el cloud de Finzi Pasca y la antropología teatral. Me imagino que mantener un grupo de teatro independiente enfocado en las infancias durante tanto tiempo debe ser un desafío. Primero preguntarte por ese lado cuáles son esos desafíos y después también cuál es el motor que los mantiene con ganas de seguir jugando después de 3 décadas.
Lo primero es el motor que tiene que ver con las ganas de hacer teatro, con que si no hiciéramos teatro, ¿qué haríamos? No sabemos. Entonces, la idea siempre es qué hacemos ahora o qué hacemos más adelante o cómo continuamos el proyecto que tenemos. Después, que trabajar en las escuelas es algo hermoso y trabajar cerca de los niños es algo que te retroalimenta. Y después, que los desafíos son mantener eso que ya empezaste a generar y la estructura de crecimiento en la creación también. No solamente en lo que estás haciendo, que es una obra que venís repitiendo, sino en los nuevos desafíos de cómo prolongás esa poética, que es como el discurso que vos tenés. Vos de alguna forma pensás que los niños y las niñas necesitan determinados tipos de producto, que está lleno de otros productos y que es necesario algo que los mire a los ojos, que los entienda, que pueda darle preguntas, que pueda valorizar. Entonces, es algo que nos gusta hacer, nos sale bien y nos divierte. Así que es lo que queremos hacer siempre. Excelente, Richard. Gracias por haber venido hoy aquí. Manuela, muchísimas gracias. Voy a repasar, si les parece, el detalle. Este viernes a las 3 de la tarde, Cosa Curiosa. Hay 2x1 para la comunidad de la Diaria y las entradas están por Red Tickets. Y luego tenemos una Pindó que va en el notariado. Sí. Perfecto. Cosa Curiosa en el Teatro del Anglo y una Pindó en el Teatro del Notariado. Excelente. Si les parece, cerramos con una canción de ustedes. Dale. Perfecto. Descubre las sombras, descubre colores, descubre la luz. Tocar las estrellas, seguir una huella del norte hacia el sur. Al final, cada cosa te hablará. Si su voz aprendemos a escuchar. Girando, la niña flotando y un sapo fugaz, ya verás que un encuentro vivirás. Y al final esa historia contarás. Si el amor que encuentras no conoce explicación, deja que esa flor crezca en tu camino. Cuando conocemos a través del corazón, cada cosa canta su canción. Descubre universos, escribe 1000 versos que quieras cantar. Siguiendo el deseo, empezando de nuevo, podemos crear, compartir este viaje que es vivir. La emoción nos impulsa a descubrir. Si el amor que encuentras no conoce explicación, deja que esa flor alegre tu camino. Cuando conocemos a través del corazón, cada cosa canta su canción. Cada cosa canta su canción. Cada cosa canta su canción. Última. Cada cosa canta su canción. Muchísimas gracias, Richard, Manuela, un placer recibirles aquí en Segunda Mañana y gracias a ustedes que están del otro lado por hacer de este programa lo que es. Nos reencontramos mañana porque ya saben que si hay mañana, hay segunda.